Una madre soltera pagó $9,000 por lo que todos consideraban un trozo de chatarra abandonado en el desierto. Pero cuando finalmente abrió el compartimento sellado oculto en la bodega de carga de ese Boeing 737 abandonado, descubrió $260 millones en billetes sin marcar y un secreto que personas poderosas habían ocultado durante 30 años. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El sol de Arizona era implacable a las 10:10 de la mañana, calentando el asfalto agrietado del terreno de la subasta de salvamento hasta que las olas de calor brillaban como fantasmas en el horizonte del desierto. Maya Torres se encontraba debajo de la única zona de sombra que pudo encontrar, un toldo oxidado que parecía que se iba a derrumbar si el viento se levantaba. El sudor perlaba su frente y se lo secó con el dorso de la mano. La misma mano que llevaba las manchas permanentes de líquido hidráulico y grasa de motor. Por mucho que frotara, no conseguía eliminarlas. Tenía 34 años, era viuda y madre de una niña de 8 años llamada Sophie, que en ese momento estaba en un campamento de verano a 40 metros de distancia. Felizmente ajena a que su madre estaba a punto de tomar la decisión financiera más imprudente de su vida. Maya tenía exactamente $200 en su cuenta corriente. Ese dinero representaba 3 años de turnos extras en Desert Air Maintenance, 3 años de comidas saltadas y ropa de segunda mano, 3 años diciéndole a Sophie que no podían permitirse clases de baile ni la excursión al Gran Cañón. El subastador, un hombre curtido llamado Jack, con una voz grave, se subió a una plataforma improvisada construida con palés de transporte. Observó a la escasa multitud con la expresión resignada de alguien que sabía que allí nadie tenía dinero de verdad. Había unas 20 personas dispersas por el terreno, chatarreros en busca de aluminio, mecánicos en busca de piezas y un puñado de soñadores que aún creían que podían encontrar oro en la basura de otros. Maya ya no sabía en qué categoría se encontraba. El terreno estaba lleno de esqueletos de la historia de la aviación. Cessnas sin alas estaban junto a Pipers destripados. Un Beechcraft de 1968 estaba inclinado, con el tren de aterrizaje desmontado hacía tiempo para obtener piezas. Pero Maya no estaba allí por nada de eso. Su atención se centraba en el objeto que se encontraba al otro extremo del terreno, parcialmente oculto tras una fila de contenedores de almacenamiento y una valla metálica coronada con alambre de púas. Era un Boeing 737. No una pieza, ni una sección del fuselaje, ni un conjunto de alas. Un avión completo e intacto, apoyado sobre lo que parecía ser su tren de aterrizaje original. Los motores aún estaban acoplados. La pintura estaba descolorida, las ventanas oscuras y vacías como ojos muertos, pero estaba completo. Maya lo había visto hacía 3 semanas, cuando pasó por delante del desguace de camino a recoger a Sophie al colegio. Casi se sale de la carretera. Nadie abandonaba un 737 sin más. Estos aviones valían millones, incluso como piezas. Solo los motores podían alcanzar cientos de miles. La aviónica, el tren de aterrizaje, el sistema hidráulico, todos los sistemas podían recuperarse, renovarse y revenderse. Sin embargo, allí estaba, acumulando polvo en el desierto de Arizona como un juguete olvidado. Hizo algunas llamadas, discretas consultas a contactos del sector. Lo que averiguó no tenía sentido. El avión llevaba allí casi 15 años. El papeleo era un desastre. La propiedad estaba en disputa. Había una deuda tras otra. El desguace lo había adquirido en 2008 durante una subasta por quiebra y había permanecido allí desde entonces porque nadie se ponía de acuerdo sobre quién era el propietario real o qué se podía hacer legalmente con él hasta ahora. Al parecer, las disputas legales finalmente se habían resuelto. El desguace tenía la titularidad clara y querían deshacerse de él. El teléfono de Maya vibró en su bolsillo. Un mensaje de su madre. Sophie quiere saber si puedes recogerla antes. Dice que le duele el estómago, pero creo que solo está aburrida. Maya respondió rápidamente. ¿Puedes quedarte con ella 1 hora más? Ya casi termino aquí. Sintió la familiar culpa retorciéndose en su pecho. Siempre estaba pidiendo otra hora, otro favor, otro compromiso. Sophie se merecía algo mejor que una madre que estaba constantemente haciendo malabarismos, constantemente atrasada, constantemente eligiendo entre estar presente
y pagar las facturas. Eso era lo que hacía que esta apuesta pareciera imprudente y necesaria a la vez. Si conseguía que esto funcionara, si de alguna manera lograba convertir este avión en una fuente de beneficios, tal vez podría dar por fin a Sophie la estabilidad que se merecía. Tal vez podría dejar de vivir mes a mes, crisis a crisis, miedo a miedo. La voz de Jack interrumpió sus pensamientos. Muy bien, amigos, pongámonos en marcha. Tenemos mucho que hacer hoy. El siguiente artículo es el lote número 47, Boeing 737, serie 300, fabricado en 1982. Horas de vuelo desconocidas. Motores acoplados pero no operativos. Aviónica desmontada. Interior parcialmente desmontado. Se vende tal cual. ¿Dónde están las garantías? No hay garantías. El comprador es responsable de todos los gastos de retirada y transporte. Hizo una pausa y entrecerró los ojos para mirar su blog de notas. Voy a ser sincero con ustedes. Este pájaro lleva aquí más tiempo del que duró mi último matrimonio. El mes pasado obtuvimos la titularidad, pero hay condiciones. Los compradores deben trasladarlo en un plazo de 90 días o la propiedad volverá a nosotros. Además, hay algún tipo de retención de la FAA sobre el registro del fuselaje, por lo que no podrá volar este aparato a ningún sitio. Es para piezas o chatarra, nada más. Algunas personas entre el público murmuraron. Alguien se rió. La puja inicial es de $100,000, anunció Jack. ¿Alguien ofrece 100,000? Silencio. El corazón de Maya latía con fuerza. Esperaba que la puja empezara más alta, mucho más alta. Incluso como chatarra, solo el aluminio valía más de 100,000. Vamos, amigos, dijo Jack con un tono entre suplicante y molesto. 5,000 por un 737. Mi camioneta cuesta más que eso. Más silencio. La multitud se movió incómoda. Maya notó que algunas personas miraban el avión y luego apartaban la vista rápidamente, como si no quisieran establecer contacto visual con él. Algo no iba bien. Lo notaba en el ambiente, en la forma en que la gente evitaba mirar el avión, en la energía nerviosa que se extendía por la pequeña multitud. Nadie lo quería. ¿Pero por qué? Muy bien, 4,000, dijo Jack, bajando la puja inicial. 4,000 para empezar. ¿Alguien? Maya empezó a levantar la mano, luego se detuvo. Espera, piensa, si nadie más lo quiere, si tengo paciencia, quizá pueda conseguirlo por menos. 3,000, dijo Jack, con frustración en su voz. Tengo 3,000. Un hombre cerca del frente levantó la mano. Era alto y llevaba un traje caro que parecía completamente fuera de lugar en el desguace del desierto. Maya lo había visto antes, apartado de los demás, hablando en voz baja por su teléfono. Gracias, dijo Jack. Alivio. Evidente. Tengo 3,000 del caballero de delante. ¿Alguien ofrece 4? Maya levantó la mano antes de poder evitarlo. ¿4,000? Jack la señaló. 4,000 de la señora. ¿Alguien ofrece 5? El hombre del traje se volvió para mirarla. Su rostro era impasible, pero algo en sus ojos hizo que a Maya se le erizara la piel. Mantuvo su mirada durante un largo momento y luego levantó la mano. 5,000. ¿5,000? Confirmó Jack. ¿Hay alguien más? La mente de Maya se aceleró. Tenía $900. Eso era todo. Eso era todo lo que tenía. La parte racional de su cerebro le gritaba que se marchara. El avión era un desastre. La situación legal era complicada. Claramente, había algo raro en todo el asunto. Tenía una hija en la que pensar, facturas que pagar, una vida que vivir. Pero había otra parte de ella, la parte que la había mantenido en pie durante los 2 años desde la muerte de Danielle. La parte que le había enseñado a arreglar motores de avión, cuando todo el mundo decía que las mujeres no podían. La parte que se negaba a aceptar que esa fuera toda su vida. Esa parte de ella veía oportunidades donde todos los demás veían problemas. 6,000, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. El hombre del traje sonrió. No era una sonrisa amistosa. 7,000. Jack miró a ambos. 7,000. ¿Alguien ofrece 8,000? Maya dudó. Se estaba acercando a su límite. 8,000. 9,000. El hombre respondió inmediatamente, sin esperar siquiera a que Jack preguntara. Ahora el público prestaba atención. La gente cuchicheaba entre sí, intuyendo que se avecinaba algo dramático. Jack señaló a Maya. ¿Alguien ofrece 10,000? Eso era todo. Si pujaba 10,000, se pasaría de su presupuesto.
Tendría que usar el fondo de emergencia, el dinero que había reservado para los gastos escolares de Sophie, para las reparaciones del coche, para las 1000 pequeñas catástrofes que caracterizan la maternidad en solitario. Pensó en Sophie, en la mirada de su hija cuando Maya tenía que decirle que no a cosas que otros niños daban por sentadas, en el pequeño apartamento en el que vivían, en el Honda oxidado del aparcamiento que quemaba aceite y necesitaba frenos nuevos, en el futuro que parecía reducirse en lugar de ampliarse con cada año que pasaba. Daniel había sido un soñador. Siempre decía que las oportunidades no llamaban a la puerta. Había que construir la puerta por la que podían pasar. Murió haciendo lo que le gustaba, probando un avión experimental que falló catastróficamente a 15,000 pies de altura. Maya había estado enfadada con él durante años. Enfadada porque la había dejado sola con una hija de 6 años y una montaña de deudas. Enfadada porque sus sueños sol del desierto, mirando un avión abandonado que nadie quería, finalmente lo entendió. No había muerto persiguiendo sus sueños. Había muerto negándose a tener miedo. ¿10,000? Dijo en voz baja. La multitud contuvo el aliento. Jack parpadeó. Tengo 10,000 de la señora. ¿Alguien ofrece 11? El hombre del traje la miró fijamente. Su expresión había cambiado. Se había vuelto más fría, más calculadora. Tras un largo momento, negó con la cabeza y se alejó. Ya tenía el teléfono pegado a la oreja. A la 1, dijo Jack, con su martillo listo. A las 2, hizo una pausa, dando a la multitud una última oportunidad. Vendido a la señora por $10,000. Venga a verme después para acordar el pago y la transferencia. Maya sentía las piernas débiles. Acababa de gastar dinero que no tenía en un avión, que no podía pilotar, que no podía mover y que probablemente ni siquiera podría salvar sin gastar miles más. A su alrededor, la gente ya se estaba dispersando. Pasaban al siguiente lote, pero ella notó algunas miradas persistentes, gente que la miraba con lo que podría haber sido lástima o podría haber sido otra cosa. Se dirigió a la oficina improvisada de Jack, un remolque desgastado por el tiempo aparcado en el borde del terreno. En el interior, el aire acondicionado traqueteaba y resoplaba, pero proporcionaba un alivio bendito del calor. Jack estaba sentado detrás de un escritorio metálico cubierto de papeles. Un ventilador apuntaba directamente a su cara. «Esta fue la mejor decisión que has tomado o la peor», dijo, sacando un contrato. «Sinceramente, no sabría decir cuál de las dos. ¿Por qué nadie lo quiere?», preguntó Maya, firmando donde él le indicó. «Es un 737. Incluso como piezas, vale mucho más de 10,000». Jack se recostó en su silla estudiándola. «Eres Maya Torres, ¿verdad? Trabajas en Desert Air Maintenance». Ella asintió, sorprendida de que él supiera su nombre. «Pensé que te reconocería», dijo él. «Buena mecánica, por lo que he oído. Por eso voy a contarte algo que probablemente no debería». Bajó la voz a pesar de que estaban solos. «Ese avión tiene fama. La gente de por aquí lo llama el pájaro fantasma. Apareció en 2006 en mitad de la noche y aterrizó en el antiguo aeródromo a unos 24 kilómetros al norte de aquí. El lugar lleva abandonado desde los años 90. Nadie sabe quién lo pilotó ni por qué. Cuando la FAA y la policía local llegaron allí, estaba vacío. Sin carga, sin pasajeros, sin tripulación, simplemente allí, en la pista, como si siempre hubiera estado allí. Maya sintió un escalofrío a pesar del calor del desierto que se filtraba a través de las finas paredes de la caravana. Eso no tiene sentido. No se puede pilotar un avión comercial y desaparecer sin más. Hay planes de vuelo, control de tráfico aéreo, radares. «Exacto», dijo Jack, «pero aparentemente no hay constancia de ello en el espacio aéreo estadounidense esa noche. No hay plan de vuelo, ni contacto por radio, nada, como si se hubiera materializado de la nada». La FAA investigó durante meses. El avión estaba registrado a nombre de una empresa ficticia en Panamá que ya no existía. Los números de serie coincidían con los de un 737 que se suponía que había sido desguazado en México por $2,000, porque todo en él era incorrecto. Sacó una carpeta de archivos y hojeó algunos papeles. Estuvo en ese aeródromo durante 2 años mientras varias agencias discutían sobre la jurisdicción. Finalmente lo remolcaron aquí cuando el propietario del terreno quiso que se lo llevaran. Llevamos intentando venderlo desde entonces, pero la gente se asusta. Se rumorea que estuvo involucrado en contrabando, blanqueo de dinero, quizá algo peor.
Por eso la FAA no levanta la retención del registro. Creen que podría ser una prueba en una investigación en curso. Si es una prueba, ¿cómo pueden venderlo?, preguntó Maya. Jack se encogió de hombros. Los abogados dicen que podemos. Todas las retenciones y embargos se levantaron el mes pasado. Sea cual sea la investigación que hubiera, aparentemente se ha cerrado o se ha trasladado. El avión es legalmente nuestro para venderlo y ahora es legalmente suyo. Deslizó el contrato por el escritorio, pero le advierto, señorita Torres, otras 3 personas han intentado comprar ese pájaro a lo largo de los años. Uno se echó atrás en el último momento. Otro murió en un accidente de coche antes de que se cerrara la venta. El tercero desapareció, simplemente dejó de aparecer por el trabajo un día. La policía no encontró ninguna prueba de juego sucio, pero la familia jura que le pasó algo. La mano de Maya se congeló sobre la línea de la firma. Está intentando asustarme. Estoy intentando asegurarme de que sepa en lo que se está metiendo, dijo Jack. Ese hombre que pujaba contra usted. No lo había visto nunca antes de hoy, pero apareció justo antes de que empezara la subasta y preguntó específicamente por el lote 47. Parecía muy interesado hasta que tú le superaste en la puja. Ahora bien, tal vez eso no signifique nada. O tal vez haya una razón por la que alguien con dinero para gastar quisiera ese avión. Maya pensó en el hombre del traje, en el frío cálculo de sus 2 ojos, en la forma en que se había marchado tan fácilmente una vez que el precio superó los 10,000, como si hubiera decidido que no valía la pena luchar por ella o que había formas más fáciles de conseguir lo que quería. Cogió el bolígrafo y firmó. He tomado decisiones peores, dijo, aunque en realidad no se le ocurría ninguna en ese momento. Jack certificó el documento y le entregó una copia junto con un juego de llaves, el tren de aterrizaje, las cerraduras y la puerta de carga. La puerta principal de la cabina está atascada, pero debería poder acceder a través de la bodega de carga. Tienes 90 días para trasladarlo o volverá a ser nuestro. Después de eso, te las arreglarás por tu cuenta. Hizo una pausa. Señorita Torres, ¿puedo darle un consejo? Claro, ten cuidado. Y si algo te parece raro, cualquier cosa, aléjate. Ninguna máquina vale tu vida. Maya salió de la caravana con el contrato en el bolso y las llaves en el bolsillo, y ambos le parecían más pesados de lo normal. El sol había subido y el calor era ahora agobiante, reflejándose en todas las superficies. La mayor parte de la multitud se había dispersado, pasando a otras subastas o volviendo a sus vidas. Pero mientras caminaba hacia su coche, vio un SUV negro aparcado al otro extremo del aparcamiento. Las ventanas estaban tintadas, lo que impedía ver el interior, pero notó que alguien la observaba. Se subió a un Honda, arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. Por el retrovisor vio que el todoterreno arrancaba y la seguía durante 3 manzanas antes de girar. Quizá no era nada, quizá era paranoia, pero Maya había aprendido a confiar en su instinto. Y en ese momento, todos sus instintos le gritaban que acababa de meterse en algo mucho más grande que una simple subasta de salvamento. Le llevó 2 días organizar una visita al avión. Tuvo que hacer un turno doble para compensar el tiempo libre, luego recoger a Sophie del campamento y dejarla en casa de su madre. Carmen Torres había criado a 7 hijos y enterrado a un marido, y recibió la noticia de la compra de Maya con el estoicismo resignado de alguien que había dejado de sorprenderse por las absurdidades de la vida hacía décadas. «Has comprado un avión», dijo Carmen en español, removiendo una olla de pozole en la cocina. «He comprado un avión», confirmó Maya. «¿Sabes pilotarlo?» «No». «¿Puedes venderlo?» «Quizás». Carmen negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Conocía lo suficiente a su hija como para saber que, cuando Maya tomaba una decisión, no había vuelta atrás. «Solo ten cuidado, mija. Tienes que pensar en Sophie». «Siempre pienso en Sophie, mamá. Por eso estoy haciendo esto». Sophie, ajena a la atención de los adultos, ya estaba arrastrando a su abuela hacia el patio trasero para enseñarle un insecto que había encontrado. Maya las vio alejarse con el corazón encogido. Sophie tenía la curiosidad y la valentía de Daniel. Hacía 1000 preguntas sobre todo, quería saber cómo funcionaban las cosas, por qué el cielo era azul, qué hacía que los aviones se mantuvieran en el aire. Maya veía mucho de su difunto marido en su hija, y eso era a la vez hermoso y desgarrador. «Mamá», le había preguntado Sophie la semana pasada, «cuando sea mayor, ¿podré ser piloto como lo era papá?»
Puedes ser lo que quieras, cariño, le había respondido Maya, creyendo cada palabra, cualquier cosa. Pero decirlo y hacerlo posible eran dos cosas diferentes. La formación de piloto privado costaba decenas de miles de dólares. La universidad costaría aún más. La responsabilidad de asegurar el futuro de Sophie pesaba sobre Maya cada día. Por eso, arriesgarse con el avión no le parecía una imprudencia, sino una necesidad. Tenía que intentarlo. Tenía que correr el riesgo, porque ir sobre seguro significaba aceptar un futuro en el que los sueños de Sophie siempre estarían limitados por su cuenta bancaria. Maya condujo hacia el norte mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el desierto de tonos cobrizos y dorados. El antiguo aeródromo estaba exactamente donde Jack lo había descrito. A 24 kilómetros de la última gasolinera, por un camino de tierra que no había sido mantenido desde la administración Clinton, un letrero descolorido decía: Desert Sky Aviation, propiedad privada, prohibido el paso. Pero la puerta de malla metálica estaba abierta, con una bisagra rota. Condujo a través de ella y lo vio inmediatamente. El 737 estaba al final de una pista de hormigón agrietada, enorme e incongruente en el desierto vacío. A la luz del atardecer, parecía casi majestuoso, como una ballena varada que aún recordaba el océano. La pintura estaba descolorida, de color blanco con una franja azul a lo largo del fuselaje. No se veían marcas de ninguna aerolínea. Los neumáticos estaban desinflados. El tren de aterrizaje se había hundido en el hormigón como si hubiera coche. El silencio la invadió de inmediato. No había tráfico, ni voces, ni aviones sobrevolando. Solo el susurro del viento en el desierto y el grito lejano de un halcón. Se acercó lentamente al avión, con su ojo de mecánica catalogando los detalles. Los motores estaban sorprendentemente intactos, aunque claramente inoperativos. Las superficies de las alas mostraban grietas por tensión, pero ningún daño importante. Varias puertas de la bodega de carga estaban abiertas y pudo ver que el interior había sido parcialmente desmontado, pero la estructura básica estaba en buen estado. Recorrió toda la longitud del fuselaje, pasando la mano por el revestimiento de aluminio. Estaba caliente al tacto por el sol del día, pero sólido. No había corrosión importante, ni abolladuras o daños significativos. Fuera cual fuera la historia de este avión, había estado bien mantenido en algún momento de su vida. Los puntales del tren de aterrizaje estaban sucios, pero no oxidados. Las llantas estaban intactas, aunque el caucho se había podrido hacía años. Mientras daba la vuelta hacia el lado de estribor, algo le llamó la atención. Unas rayas en la pintura cerca de una de las puertas de carga, tenues pero deliberadas. Se inclinó para verlas mejor, entrecerrando los ojos en la luz que se desvanecía. Eran números tallados o rayados en la pintura. 3, 27698. Podría ser un número de serie, un código o nada en absoluto. Sacó su teléfono y tomó una foto. Sacó las llaves que Jack le había dado y se acercó a la puerta principal de carga, en el lado izquierdo del fuselaje. La cerradura estaba dura, pero tras un poco de esfuerzo, giró. La puerta chirrió en sus bisagras cuando la abrió, revelando la oscuridad del interior. Maya cogió una linterna de su coche y se subió a la bodega de carga. El haz de luz barrió un espacio vacío que debería haber contenido equipaje, contenedores de carga, correo. En cambio, no había nada. El suelo estaba limpio, casi demasiado limpio, sin polvo, sin escombros, sin señales de que alguna vez se hubiera almacenado algo allí. La bodega de carga de un 737 era cavernosa cuando estaba vacía. Los pasos de Maya resonaban a medida que se adentraba. El haz de luz de la linterna atravesaba la oscuridad. El aire del interior estaba viciado, pero no olía a humedad, como si el avión hubiera sido sellado adecuadamente contra los elementos. Revisó los soportes estructurales, buscando signos de tensión o daños. Todo parecía sólido. Se adentró más en la bodega, con sus pasos resonando en el espacio confinado. La zona de carga de un 737 era enorme y sin carga ni equipo, parecía una cueva. Su luz captó algo en la pared del fondo, una junta que no debería estar allí. Se acercó y pasó la mano por la superficie. Era un panel, instalado con maestría para que se mezclara con la estructura circundante, pero definitivamente no era original del avión. Maya había trabajado en suficientes 737 como para conocer cada centímetro de su configuración estándar. Se trataba de un trabajo personalizado, de alta calidad,
diseñado para ser invisible a una inspección superficial. Buscó en los bordes del panel, buscando un mecanismo de liberación. Nada obvio. Presionó diferentes secciones, sintiendo que cedían. Seguía sin encontrar nada. Entonces se fijó en algo. Una pequeña cerradura, no más grande que su meñique, escondida en la esquina donde el panel se unía con el suelo. Ninguna de las llaves que Jack le había dado era lo suficientemente pequeña. Necesitaría herramientas, probablemente un taladro o una palanca para abrirlo. Maya se arrodilló allí, en la oscuridad. El haz de luz de su linterna se centró en esa pequeña cerradura y sintió la primera oleada de emoción mezclada con miedo. Aquello no era normal. Los aviones no tenían compartimentos secretos a menos que alguien quisiera esconder algo, y lo que hubieran escondido debía de ser lo suficientemente importante como para construir un panel a medida que se integrara perfectamente en la estructura original. Se levantó y volvió a barrer con la luz la bodega de carga una vez más. Ahora que sabía qué buscar, vio otras anomalías. Una sección del suelo que no encajaba con el resto. Remaches más nuevos y limpios que los de alrededor. Alguien había modificado este avión en profundidad y lo había hecho de forma profesional. Maya salió de la bodega de carga y regresó a su coche mientras la última luz se desvanecía del cielo. Mañana volvería con herramientas. Mañana descubriría qué había detrás de ese panel. Mañana su vida cambiaría de formas que no podía imaginar. Pero esa noche, mientras conducía de vuelta a la ciudad, con las luces dispersas por el oscuro desierto, Maya Torres se permitió sentir algo que no había sentido en años. No era exactamente esperanza. Todavía no, pero sí posibilidad. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hubiera encontrado esa puerta. Daniel siempre hablaba de las oportunidades únicas que se presentaban. Se detuvo en un semáforo en rojo y sacó su teléfono. Miró la foto que había tomado de esos números rayados, 37698. Impulsivamente, abrió el navegador y los escribió, añadiendo, avión a la búsqueda. Los resultados le heló la sangre. El primer resultado era una noticia de 2003. El robo de la Reserva Federal sigue sin resolverse. 260 millones de dólares siguen desaparecidos. Hizo clic en ella, con las manos ligeramente temblorosas. Las autoridades no están más cerca de resolver uno de los mayores robos de dinero en efectivo de la historia de Estados Unidos, decía el artículo. El 12 de noviembre de 2003, aproximadamente 260 millones de dólares en billetes sin marcar fueron robados de una instalación de transferencia de la Reserva Federal en El Paso, Texas. El robo se produjo durante una transferencia rutinaria entre instalaciones. Las imágenes de seguridad muestran a 4 individuos, pero su identidad sigue siendo desconocida. El dinero nunca ha sido recuperado. Se pide a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con el FBI. El artículo incluía un número de teléfono para dar pistas. 327-698. Maya se quedó parada en el semáforo en rojo, mirando la pantalla de su teléfono mientras los coches tocaban el claxon detrás de ella. No se movía, no podía moverse. Su mente iba a toda velocidad, conectando puntos que no quería conectar. Un 737 que apareció de la nada en 2006. Un misterioso avión sin propietario rastreable. Una bodega de carga que había sido meticulosamente limpiada y modificada. Un compartimento oculto con una cerradura. Números rayados en la pintura que coincidían con una línea federal de denuncias de robos. Y alguien con un traje caro que había estado muy interesado en comprar este avión hasta que ella le superó en la puja. Finalmente, cruzó el cruce, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido del motor. No se trataba solo de una oportunidad de rescate. No era solo un avión viejo que podía desguazar para obtener beneficios. Era algo completamente diferente. Algo peligroso. Algo que podía salvar a su familia o destruir todo por lo que había trabajado. Solo rezaba para que, cuando abriera ese compartimento, lo encontrara vacío. Que su imaginación se hubiera desbocado. Que los números fueran solo una coincidencia y que la modificación de la bodega de carga tuviera alguna explicación inocente. Pero en el fondo, en la parte de ella que había aprendido a confiar en el instinto por encima de la esperanza, Maya Torres sabía que no era así. Sabía que mañana, cuando volviera con herramientas y abriera ese panel, encontraría algo que lo cambiaría todo.
solo que aún no sabía si sería su salvación o su perdición. Maya no durmió esa noche. Se tumbó en la cama mirando al techo, con la mente repitiendo todo lo que había visto, todo lo que había encontrado. Todo lo que decía el artículo del periódico. 260 millones de dólares robados de una instalación de la Reserva Federal en 2003, nunca recuperados. Y esos números rayados en la pintura de un avión que había aparecido misteriosamente 3 años después del robo. No podía ser una coincidencia, pero tampoco podía ser real, ¿verdad? A las 4 de la madrugada renunció a dormir y preparó café. Le temblaban las manos mientras lo servía. El cansancio y la adrenalina luchaban en su torrente sanguíneo. Volvió a abrir el artículo en su ordenador portátil, leyendo cada palabra, siguiendo cada enlace. El robo había sido meticulosamente planeado. 4 personas con información privilegiada sobre el horario de transferencias entraron y salieron en menos de 12 minutos. Las imágenes de seguridad mostraban figuras con máscaras y monos, pero nada identificable. El vehículo de huida fue encontrado abandonado a 3 kilómetros de distancia, completamente limpio, sin huellas dactilares, sin ADN, sin pistas. El dinero simplemente había desaparecido. Maya hizo clic en más artículos, cada uno de los cuales planteaba más preguntas. El FBI había investigado durante años. Las teorías iban desde un trabajo interno hasta el crimen organizado o agentes extranjeros. Pero sin el dinero y sin sospechosos, el caso se había enfriado en 2007. La última actualización que pudo encontrar era de 2012, una breve mención de que el caso seguía abierto pero inactivo. Se recostó en su silla y se frotó los ojos. Si el dinero estaba en ese avión y ella abría ese compartimento, ¿qué pasaría entonces? No podía quedárselo. Era propiedad federal, propiedad robada. Iría a la cárcel. Sophie acabaría en un hogar de acogida o viviendo con Carmen a tiempo completo. Todo por lo que Maya había trabajado se destruiría. Pero si lo denunciaba, ¿qué obtendría? Quizás una recompensa si el gobierno se sentía generoso. Quizás nada más que un agradecimiento y una montaña de papeleo. En cualquier caso, el avión sería confiscado como prueba y su inversión de $10,000 se esfumaría. Había una tercera opción, la que le revolvió el estómago incluso cuando su mente práctica ver qué había realmente allí y, si era el dinero, podía marcharse. Fingir que nunca lo había encontrado. Vender el avión por piezas. Dejar que otra persona descubriera el secreto. Manos limpias, conciencia tranquila. Excepto que ella lo sabría. Siempre lo sabría. Y Maya nunca había sido buena viviendo con secretos. Sophie entró en la cocina alrededor de las 6 on, con el pelo revuelto, arrastrando su conejo de peluche favorito. «Mamá, ¿por qué te has levantado tan temprano?» Maya cerró rápidamente su ordenador portátil. «No podía dormir, cariño. ¿Quieres tortitas?» Sophie se subió a una silla y observó a su madre con esos ojos tan perspicaces que parecían demasiado maduros para una niña de 8 años. «Pareces preocupada». «Estoy bien, cariño. ¿Es por el avión?» Maya vertió la masa en la sartén y observó cómo chisporroteaba. «Sí, es por el avión. Abua dice que has cometido un error al comprarlo». Maya se volvió para mirar a su hija. «¿Y tú qué crees?» Sophie se encogió de hombros, balanceando las piernas bajo la silla. «Creo que papá también lo habría comprado. Siempre decía, las aventuras son solo problemas que aún no has resuelto». Maya sintió un nudo en la garganta. Cruzó la cocina y abrazó a Sophie, respirando el aroma del champú de su hija. «¿Cuándo te has vuelto tan inteligente?» «Siempre he sido inteligente», dijo Sophie con naturalidad. «Es que no te das cuenta porque soy bajita». Esa tarde, Maya volvió a dejar a Sophie en casa de su madre, ignorando las preguntas incisivas de Carmen sobre por qué necesitaba tanto cuidado infantil últimamente. Condujo hasta una ferretería y compró un taladro inalámbrico, un juego de brocas y una palanca resistente. El dependiente, un chico que no debía de tener más de 19 años, miró sus compras. «¿Trabajo de demolición?», preguntó. «Algo así», respondió Maya. Condujo de nuevo hacia el norte, esta vez a plena luz del día. El desierto se extendía infinitamente en todas direcciones, salpicado de artemisa y algún que otro árbol de Josué. El cielo estaba despejado, de un azul intenso, el tipo de día perfecto que hacía que Arizona fuera tan hermosa como brutal. No dejaba de mirar por el retrovisor, buscando el SUV negro
o cualquier otra señal de que la seguían. La carretera seguía vacía detrás de ella. El aeródromo tenía un aspecto diferente a la luz del día, menos siniestro, más triste. El edificio de la terminal abandonada tenía las ventanas rotas y grafitis en una de las paredes. La torre de control se inclinaba ligeramente hacia la izquierda y sus ventanas estaban destrozadas desde hacía mucho tiempo. El 737 se encontraba al final de la pista, como un monumento a los sueños que habían muerto allí. Maya aparcó en el mismo lugar que antes y se sentó un momento para armarse de valor. Había llegado el momento de la verdad. Una vez que abriera ese compartimento, no habría vuelta atrás. Lo que hubiera dentro lo cambiaría todo. Cogió sus herramientas y se dirigió al avión, con sus botas crujiendo sobre el hormigón calentado por el sol. La puerta de carga seguía abierta desde su anterior visita. La abrió y se subió al interior, donde la temperatura bajaba notablemente a la sombra. El panel tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba, perfectamente integrado en la pared de la bodega de carga. Maya dejó las herramientas y pasó la mano por la junta una vez más, buscando algún mecanismo que se le hubiera podido pasar por alto. Nada. La cerradura seguía siendo el único punto de acceso visible. Cogió el taladro, seleccionó una broca y la colocó con cuidado junto a la cerradura. Su plan era taladrar el mecanismo de la cerradura y luego usar la palanca para forzar la apertura del panel. No era elegante, pero era eficaz. El taladro cobró vida con un chirrido, cuyo sonido resonó con fuerza en el espacio cerrado. Las virutas de metal caían mientras la broca perforaba la carcasa de la cerradura. Tardó más de lo que esperaba. La cerradura era de acero endurecido, diseñada para resistir precisamente este tipo de ataques. Pero después de 20 minutos taladrando desde diferentes ángulos, notó que la resistencia cambiaba. El mecanismo de la cerradura estaba comprometido. Maya dejó el taladro y cogió la palanca. La introdujo en la junta del borde del panel y tiró. Nada. Lo intentó de nuevo, poniendo todo su peso en ello. El panel crujió, pero se mantuvo firme. Volvió a colocar la palanca, probando diferentes ángulos y diferentes puntos de apoyo. Al quinto intento, algo se dio. Un chasquido metálico resonó en la bodega y el panel se desplazó ligeramente hacia adentro. El corazón de Maya se aceleró. Encajó la palanca más profundamente y tiró de nuevo. Esta vez, el panel se abrió sobre unas bisagras ocultas. Detrás había oscuridad. Maya cogió su linterna y la encendió en la abertura. El haz de luz reveló un compartimento de aproximadamente unos 20 metros de ancho, unos 80 metros de alto y quizás 90 centímetros de profundidad, hecho a medida, revestido con lo que parecía un material impermeable, y en su interior, apilados ordenadamente desde el suelo hasta el techo, había fajos de billetes. A Maya se le cortó la respiración. Extendió la mano temblorosa y tocó el fajo más cercano. Era real. Dólares estadounidenses, sujetos con bandas de papel. Sacó el fajo y lo examinó con la linterna. Todos eran de 100, contó rápidamente. Había 100 billetes en la pila. Tenía $10,000 en la mano. Volvió a mirar dentro del compartimento. Había filas de estos fajos apilados cuidadosamente, llenando todo el espacio. Su mente luchaba por procesar la magnitud. ¿Cuántos fajos? ¿Cuánto dinero? Empezó a contar, utilizando la cámara de su teléfono para llevar la cuenta. 10 fajos a lo ancho, 20 a lo alto y 3 en profundidad en la primera fila. Eso eran 600 fajos, a 10,000 cada uno. Eso eran $6 millones. Y había varias filas. Maya dio un paso atrás y casi se le cae la linterna. No era solo dinero, era una fortuna generacional. Era suficiente para no volver a preocuparse nunca más por las facturas, para enviar a Sophie a cualquier universidad que quisiera, para comprar una casa, para vivir sin miedo. También era propiedad federal robada en un atraco que había sido noticia a nivel nacional. Era una prueba en una investigación abierta del FBI. Si la pillaban con ello, le caerían entre 20 años y cadena perpetua en una prisión federal. Se quedó allí, en la bodega, rodeada de más dinero del que jamás había imaginado ver en su vida, y sintió el peso de una elección imposible presionando sobre sus hombros. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carmen. Sophie quiere saber cuándo vas a recogerla. Además, se ha pelado la rodilla. Está bien, pero se lo está tomando muy a pecho. Maya miró de su teléfono al compartimento abierto y viceversa. Sophie. Todo lo que hacía era por Sophie, pero
¿Qué ejemplo le estaría dando si se quedaba con ese dinero? ¿Y qué clase de madre sería si dejara pasar la oportunidad de darle a su hija la vida que se merecía? Hizo fotos del compartimento, de los fajos de billetes, de los números de serie de varios de ellos. Luego cerró con cuidado el panel, empujándolo hasta su sitio. La cerradura dañada no lo mantendría completamente seguro, pero permanecería lo suficientemente cerrado como para no llamar la atención. Maya salió de la bodega y se sentó en el borde de la puerta, con las piernas colgando, mirando al desierto vacío. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba entender a qué se enfrentaba. Necesitaba ayuda. Pero, ¿en quién podía confiar para algo así? Condujo de vuelta a la ciudad mientras el sol comenzaba a ponerse. Su mente barajaba opciones y consecuencias. Se detuvo en una biblioteca y utilizó uno de los ordenadores públicos para buscar más información sobre el robo, ya que no quería que las búsquedas se relacionaran con su conexión a Internet o su teléfono. Cuanto más investigaba, peor se ponía. El dinero robado estaba en tránsito entre bancos de la Reserva Federal, como parte de una rotación regular de divisas. Se había rastreado meticulosamente. Se había registrado cada número de serie. Si alguno de esos billetes aparecía en el sistema bancario, se marcaría inmediatamente. El dinero era esencialmente inútil, a menos que se blanqueara. Y blanquear 260 millones de dólares requeriría recursos y conexiones que Maya no tenía. Encontró comunicados de prensa del FBI de 2003 y 2004 que ofrecían recompensas por información que condujera a la recuperación de los fondos. La recompensa más reciente era de 5 millones de dólares, una fracción del total, pero aún así era una cantidad que podía cambiarle la vida y era legal. Maya cerró el navegador y se recostó pensando en los 5 millones de dólares. Esa era la jugada inteligente, la jugada segura. Llamar al FBI, informar del descubrimiento, reclamar la recompensa y marcharse sin problemas. Perdería el avión, pero ganaría suficiente dinero para construir un futuro real para Sophie, excepto que había un problema. En realidad, varios problemas. En primer lugar, alguien más sabía lo del dinero. El hombre del traje caro que había pujado por el avión no había estado allí por casualidad. Lo quería específicamente y estaba dispuesto a pagar por él hasta que Maya subió demasiado el precio, lo que significaba que o bien sabía lo del dinero o bien sospechaba que estaba allí. Y si él lo sabía, quizá otros también. En segundo lugar, el avión en sí era extraño. ¿Cómo había aparecido en ese aeródromo en 2006, 3 años después del robo? ¿Quién lo había pilotado hasta allí? ¿Dónde había estado durante ese tiempo? La logística necesaria para ocultar un avión comercial durante 3 años era asombrosa. No se puede aparcar un 737 en el patio trasero de tu casa. En tercer lugar, y lo más preocupante, 3 personas habían intentado comprar este avión a lo largo de los años. Una se había echado atrás, otra había muerto y otra había desaparecido. No era una coincidencia. Era un patrón. Alguien estaba protegiendo ese secreto y estaba dispuesto a matar y se sentó en su coche, con las manos agarradas al volante. Estaba en peligro. En el momento en que ganó la subasta, en el momento en que su nombre apareció en la factura de venta, se convirtió en un blanco. Quienquiera que quisiera ese dinero, quienquiera que lo hubiera escondido en ese avión, ahora sabía de su existencia. Necesitaba un aliado, alguien en quien pudiera confiar, alguien que pudiera ayudarla a salir de esta sin que la mataran a ella o a Sophie. Pensó en la única persona que podría entender la situación, que tenía experiencia con problemas complejos y peligrosos y que le debía un favor. Raymond Vega. Raymond había trabajado con Daniel en el pasado. Ambos eran pilotos de pruebas para una pequeña empresa de aviación que había quebrado en 2009. Después de que la empresa cerrara, Raymond había dado vueltas hasta que finalmente consiguió un trabajo como investigador privado, especializándose en fraudes de seguros de aviación. Se había ganado la reputación de ser minucioso, discreto y completamente intrépido ante las personas poderosas que no querían que se revelaran sus secretos. Maya le había ayudado 2 años atrás, cuando necesitaba un experto para testificar en un caso relacionado con registros de mantenimiento falsificados. Ella había pasado horas revisando documentos y proporcionando análisis técnicos, y había rechazado el pago porque Raymond había sido una de las personas que realmente había estado presente después de la muerte de Daniel.
que había ayudado con los gastos del funeral y que se había preocupado por ella y Sophie con regularidad. Sacó su teléfono y marcó su número. Él respondió al tercer tono. Maya Torres, dijo con voz cálida. Hace meses que no sé nada de ti. ¿Cómo estás, Sophie? Sophie está bien. Raymond, necesito tu ayuda. Y necesito que no hagas demasiadas preguntas hasta que podamos hablar en persona. La calidez desapareció de su voz, sustituida por la fría profesionalidad que ella recordaba. ¿De qué gravedad estamos hablando? De gravedad federal, quizá de vida o muerte. Una pausa. ¿Dónde estás? En Phoenix. Puedo estar allí mañana. En el lugar de siempre. Sí. A las 10 de la noche. Allí estaré. Maya colgó y se permitió sentir un pequeño alivio. Raymond sabría qué hacer. Ya había lidiado con situaciones complicadas antes. La ayudaría a encontrar una salida que no la llevara a la cárcel o a la tumba. Recogió a Sophie de casa de su madre. Escuchó un dramático relato del incidente en el que se había pelado la rodilla. Preparó la cena, la ayudó con los deberes y realizó todos los rituales habituales antes de acostarse. Pero durante todo ese tiempo, parte de su mente estaba en otra parte, calculando riesgos, sopesando opciones, preguntándose si había cometido un terrible error. Después de que Sophie se durmiera, Maya se sentó a la mesa de la cocina con una copa de vino. No bebió y se quedó mirando las fotos de su teléfono, fajos de billetes, filas y filas de dinero. Una fortuna escondida en un avión olvidado, un secreto que ya había costado vidas. Pensó en Daniel, en sus sueños y en su valentía. ¿Qué haría él en esta situación? Probablemente lo vería como una aventura, un rompecabezas que resolver. Pero las aventuras de Daniel le habían costado la vida, y Maya tenía que pensar primero en Sophie. El vino permaneció intacto hasta que llegó y pasó la medianoche. Maya acabó durmiéndose en la mesa, con el teléfono todavía en la mano, y sus sueños se llenaron de aviones que volaban en la oscuridad, llevando secretos demasiado pesados de soportar. A la mañana siguiente, Maya dejó a Sophie en el campamento de verano y condujo hasta la pequeña cafetería donde había quedado con Raymond. Era un lugar tranquilo en una zona antigua de la ciudad, el tipo de establecimiento que había sobrevivido a décadas de desarrollo gracias a su fiabilidad y discreción. Llegó temprano y eligió una mesa en la esquina trasera, lejos de las ventanas. Raymond entró exactamente a las 10. Tenía unos 50 años, canas entremezcladas con su cabello oscuro y un rostro curtido por los años de estrés y sol. Había engordado desde la última vez que lo vio, pero se movía con la misma economía de movimientos deliberada que ella recordaba. Se deslizó en la mesa frente a ella, pidió café a la camarera y esperó a que se alejara antes de hablar. «Tienes muy mal aspecto». «Gracias», dijo Maya. «No he dormido nada», deduje. «Cuéntame, ¿con qué tipo de problema nos enfrentamos?» Maya sacó su teléfono, se aseguró de que nadie pudiera oírlos y le mostró las fotos. La expresión de Raymond no cambió mientras las veía, pero ella notó que apretaba la mandíbula. «¿Dónde has encontrado esto?», preguntó en voz baja. Ella le contó todo: la subasta, el avión, la investigación que había hecho, los números rayados en la pintura, la conexión con el robo de la Reserva Federal. Raymond escuchó sin interrumpir, con el café enfriándose, olvidado delante de él. Cuando ella terminó, se recostó en la silla y exhaló lentamente. «Bien, primera pregunta. ¿Quién más sabe de esto?» «Solo tú». «Bien, que siga siendo así». Segunda pregunta. ¿Quién más quería ese avión?» «Había un hombre en la subasta. Traje caro. No parecía de la zona. Pujó contra mí pero se detuvo en 9,000. Y Jack, el subastador, me dijo que otras 3 personas intentaron comprarlo a lo largo de los años. Uno murió, otro desapareció y otro se echó atrás». La expresión de Raymond se ensombreció. «Eso no es bueno, lo sé. ¿Entiendes en qué te has metido?» Se inclinó hacia adelante, con voz baja e intensa. «No se trata solo de dinero robado. Se trata de un caso federal de hace 20 años. Las personas que llevaron a cabo ese robo no desaparecieron sin más. Han estado esperando, observando, protegiendo su botín, y ahora tú acabas de entrar en su tablero de ajedrez. Lo que suceda a continuación destrozará todo lo que Maya creía saber, sacará a la luz una conspiración que llega más alto de lo que jamás imaginó y la obligará a elegir entre la seguridad y la verdad. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación.
Si les gusta esta historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Las manos de Maya temblaban ligeramente mientras agarraba su taza de café. Entonces, ¿qué hago? Raymond se quedó callado durante un largo rato pensando. Lo más inteligente es llamar al FBI, informar del descubrimiento, reclamar la recompensa y marcharse. Pero hay un problema con eso. ¿Cuál? Quien quiera que haya escondido ese dinero sabe dónde está. Llevan años vigilando ese avión. En cuanto aparezca el FBI, esas personas sabrán que alguien ha hablado y sabrán que has sido tú. Así que estoy perdido de cualquier manera. Quizá no. Raymond tamborileó con los dedos sobre la mesa. Cuéntame más sobre el avión. Dijiste que apareció en 2006. Maya asintió. Simplemente apareció en ese aeródromo abandonado una noche. No hay constancia de él en el espacio aéreo estadounidense, ni plan de vuelo, nada. La FAA lo investigó, pero no pudo averiguar de dónde venía, y el registro estaba vinculado a una empresa ficticia de Panamá que ya no existe. Los números de serie coincidían con los de un avión que supuestamente fue desguazado en México en 2004. Raymond sacó su teléfono y empezó a tomar notas. Es muy sofisticado. No se puede hacer desaparecer un 737 de los registros oficiales sin importantes recursos y experiencia. Estamos hablando de gente con conexiones en varios gobiernos, acceso a documentos falsificados y capacidad para mover un avión comercial a nivel internacional sin ser detectados. Así que no son simples delincuentes. No, esto es algo organizado, profesional y muy bien financiado. Él la miró, lo que significa que debemos tener mucho cuidado en quién confiamos y qué hacemos a continuación. Estaba pensando en la recompensa, dijo Maya. $5 millones. Es suficiente para cambiar mi vida sin tocar el dinero robado. Así es, asintió Raymond. Pero esto es lo que creo que pasó. Alguien robó ese dinero en 2003. Necesitaban moverlo, esconderlo, mantenerlo a salvo hasta que se calmaran las cosas. Así que adquirieron un 737, probablemente a través de canales que no podían rastrearse. Cargaron el dinero a bordo y lo estacionaron en algún lugar remoto. Tal vez México, tal vez Centroamérica, algún lugar que tuvieran bajo control. ¿Pero por qué trasladarlo a Arizona en 2006? Buena pregunta. Mi hipótesis es que algo cambió. Quizás hubo inestabilidad política en el lugar donde lo tenían escondido. Quizás les preocupaba que lo descubrieran. Quizás lo necesitaban más cerca de Estados Unidos para su eventual blanqueo. Así que lo llevaron en avión a ese aeródromo, al amparo de la oscuridad. Probablemente presentaron un plan de vuelo falso o sobornaron a alguien para que borrara los registros y lo dejaron allí. Pero entonces, ¿por qué no recuperar el dinero? Raymond negó con la cabeza. Esa es la parte que no consigo entender. Quizás estaban esperando a que prescribiera el delito, pero no hay plazo de prescripción para el robo federal. Quizás hubo una disputa entre los ladrones. Quizás los principales implicados murieron o fueron arrestados por otra cosa. Pero por alguna razón ese dinero lleva allí casi 20 años. Maya pensó en ello. El hombre de la subasta, ¿crees que estaba relacionado con el robo original? Quizás. O tal vez trabaje para las personas que sí lo estaban. El hecho de que estuviera allí específicamente por ese avión sugiere una vigilancia activa. Saben dónde está su dinero y lo han estado controlando. Entonces, ¿qué hacemos? Raymond se recostó en su asiento con expresión sombría. Necesitamos más información antes de hacer nada. Quiero investigar la historia de ese avión, averiguar quién era su verdadero propietario, ver si puedo encontrar alguna conexión con el robo original. Mientras tanto, tienes que tener mucho cuidado. No vuelvas sola a ese avión. No hables con nadie más sobre esto y vigila tus espaldas. ¿Crees que vendrán a por mí? Creo que querrán saber lo que sabes y lo que piensas hacer. Ofertas o violencia depende de quiénes sean y de lo desesperados que estén. Hizo una pausa. ¿Tienes algún lugar seguro donde Sophie y tú podáis quedaros si la situación se vuelve peligrosa? Maya pensó en la casa de su madre, su pequeño apartamento, las limitadas opciones disponibles para una madre soltera sin dinero y sin contactos. La verdad es que no. Entonces tenemos que actuar rápido. Dame 48 horas para investigar un poco. Mientras tanto, actúa con normalidad. Ve a trabajar. Cuida de Sophie. Finge que todo va bien. Si alguien te pregunta por el avión, diles que piensas desguazarlo.
Aún no he tenido tiempo de examinarlo detenidamente. De acuerdo. Raymond se levantó y dejó dinero en efectivo sobre la mesa para pagar el café. Maya, necesito que entiendas algo. Esto no es como el caso de fraude de mantenimiento. Se trata de un delito federal, delincuentes organizados. Potencialmente, hay millones de dólares en juego. Hay gente que ha matado por mucho menos. Si en algún momento quieres retirarte, si quieres que haga una llamada anónima al FBI y deje que ellos se encarguen, lo haré, sin juzgarte. Maya pensó en Sophie, en la rodilla pelada y el conejo de peluche, y los sueños de convertirse en piloto algún día. Pensó en el apartamento estrecho y el Honda oxidado y el futuro que parecía reducirse en lugar de expandirse. No puedo retirarme, dijo en voz baja. Todavía no. No hasta que sepamos a qué nos enfrentamos realmente. Raymond asintió. Entonces lo haremos con cuidado y con inteligencia. Te llamaré dentro de 2 días. Se marchó y Maya se quedó sola en la cabina durante otros 10 minutos, mirando fijamente su teléfono y las fotos de todo ese dinero. Una fortuna que no era suya. Un secreto que podía destruirla. Una elección que definiría el resto de su vida. Pensó en los números rayados en la pintura del avión. Alguien los había puesto allí como un mensaje. Una pista. Tal vez una confesión. Alguien que había formado parte de esto quería que algún día se descubriera la verdad. Maya terminó su café frío y se levantó. Tenía que ir a trabajar en 1 hora, un turno normal, haciendo reparaciones normales en aviones normales. Haría lo que tenía que hacer, fingiría que todo estaba bien y esperaría a que Raymond la llamara. Pero mientras caminaba hacia su coche, vio un todoterreno negro aparcado al otro lado de la calle. Las ventanillas estaban tintadas y el motor en marcha. Podría haber sido cualquiera. Probablemente solo era alguien esperando a otra persona. Pero el instinto de Maya, agudizado por años de maternidad soltera y supervivencia, le decía lo contrario. Se metió en su Honda sin mirar directamente al todoterreno, arrancó el motor y se incorporó al tráfico. El todoterreno la siguió. Su ritmo cardíaco se aceleró. Hizo una serie de giros aleatorios, mirando por el espejo retrovisor. El todoterreno la siguió, manteniendo una distancia prudente. No intentaba esconderse, solo asegurarse de que ella supiera que la estaban vigilando. Maya apretó las manos sobre el volante. Raymond tenía razón. Ya la estaban vigilando. Ya le habían hecho saber su presencia. Era un mensaje. Sabemos quién eres. Sabemos lo que has descubierto y no vamos a desaparecer. Condujo hasta el garaje donde trabajaba y se detuvo en el aparcamiento de empleados. El todoterreno pasó de largo. Lentamente, la ventanilla del conductor estaba demasiado tintada para ver a través de ella. Luego continuó por la calle y desapareció tras una esquina. Maya se quedó sentada en su coche, respirando con dificultad, con las manos temblorosas. Era real. Estaba sucediendo. Ya no se trataba solo de dinero robado. Se enfrentaba a gente dispuesta a seguirla, intimidarla, quizá algo peor. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Raymond. Ya me están vigilando. Un todoterreno negro me acaba de seguir hasta el trabajo. Su respuesta no se hizo esperar. No te asustes. No hagas nada fuera de lo normal. Voy a acelerar mi calendario. Tendremos información esta noche. Cuídate. Maya guardó el teléfono y se obligó a salir del coche para entrar en el taller, fichar y empezar a trabajar en un Cessna que necesitaba un cambio de aceite. Normal. Todo era normal. Un día más. Pero sus manos seguían temblando mientras drenaba el aceite y se sobresaltaba con cada ruido, con cada sombra, porque Maya Torres sabía que su vida acababa de cambiar de una forma que no podía controlar. Había encontrado algo que no debía encontrar, y ahora las personas que lo habían ocultado sabían su nombre. La pregunta no era si vendrían a por ella. La pregunta era cuándo y qué haría ella cuando llegaran. El cambio de aceite del Cessna debería haberle llevado 45 minutos. Maya lo alargó hasta 2 horas, comprobando y volviendo a comprobar todo, utilizando el trabajo familiar para calmar su mente acelerada. Pero sus manos seguían temblando y 2 veces se le cayó la llave inglesa. Su supervisor, un hombre brusco llamado Pete, que llevaba trabajando en aviones desde antes de que Maya naciera, se dio cuenta. ¿Estás bien?, le preguntó, apoyándose en el banco de trabajo. Bien, respondió Maya, limpiándose la grasa de las manos. Solo cansada. Pete la observó con ojos que habían visto a demasiados mecánicos quemarse. Demasiada gente intenta ocultar los problemas. No pareces estar bien. Pareces asustada.
Maya le miró a los ojos. Lo tengo bajo control. Sea lo que sea, si necesitas ayuda, pídelo. ¿Entendido? Ella asintió, agradecida, pero sabiendo que Pete no podía ayudarla con esto. Nadie podía ayudarla con esto excepto Raymond, y él estaba quién sabe dónde, indagando en secretos que habían matado a gente. Su turno terminó a las 5. Maya caminó hacia su coche, buscando con la mirada el sub negro en el aparcamiento. No estaba allí, pero eso no significaba que no la estuvieran vigilando. Condujo para recoger a Sophie del campamento, mirando constantemente por los retrovisores. No vio que la siguieran. Quizás habían dejado claro su mensaje. Quizás estaban retrocediendo. O quizás solo estaban empezando. Sophie se subió al coche cubierta de pintura y purpurina, hablando emocionada sobre el proyecto de arte que habían hecho. Maya la escuchaba con media atención, mientras con la otra mitad observaba cada coche, cada sombra, cada persona que las miraba demasiado tiempo. «Mamá, no me estás escuchando», dijo Sophie. «Sí que te escucho, cariño. Has hecho una nave espacial, un cohete. Hay una diferencia. Tienes razón. Lo siento». Maya se inclinó y le apretó la mano a su hija. «Cuéntamelo otra vez». Pararon en una tienda de comestibles de camino a casa. Maya necesitaba leche, pan y algo parecido a verduras para la cena. Sostuvo la mano de Sophie mientras cruzaban el estacionamiento, con la otra mano en el bolso, los dedos envueltos alrededor de las llaves, preparada para usarlas como arma. Daniel le había enseñado eso cuando salían juntos, cuando quería que ella estuviera segura al caminar sola por la noche. Dentro de la tienda, las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas. Maya tomó un carrito y comenzó a recorrer el pasillo de productos frescos. Sophie se adelantó unos metros, examinando las manzanas con la seria concentración de alguien que elige la perfecta. Fue entonces cuando Maya lo vio, al hombre de la subasta, el del traje caro. Estaba de pie cerca del mostrador de delicatessen, sin mirar la comida, mirándola directamente a ella. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la tienda, y él sonrió, sin amenazar, solo con complicidad. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. A Maya se le heló la sangre. Agarró la mano de Sophie. «Vamos, cariño, tenemos que irnos». «Pero acabamos de llegar, Sophie». Algo en el tono de Maya hizo que Sophie dejara de discutir. Abandonaron el carrito y se dirigieron a la salida. Los ojos de Maya buscaban al hombre del traje. No lo vio. Llegaron al Honda y Mia prácticamente empujó a Sophie al asiento trasero, con las manos temblorosas mientras le abrochaba el cinturón de seguridad. «Mamá, me estás asustando», dijo Sophie con voz débil. Maya se obligó a respirar. «Todo está bien. Solo se me ha olvidado algo. Volveremos más tarde». Condujo directamente a casa de su madre. Superó el límite de velocidad y se saltó un semáforo en ámbar. Carmen abrió la puerta con cara de preocupación. «Mija, ¿qué pasa? ¿Puede Sophie quedarse aquí esta noche?», preguntó Maya. «Quizá unas cuantas noches». Carmen miró de Maya a Sophie y viceversa. «¿Qué ha pasado?» «Nada. Es solo que tengo que ocuparme de algunas cosas relacionadas con el avión y puede que tenga que trabajar hasta tarde algunas noches. No quiero que Sophie se quede sola en casa». Era una excusa poco convincente, y la expresión de Carmen indicaba que lo sabía, pero también conocía lo suficiente a su hija como para darse cuenta de que insistir empeoraría las cosas. «Por supuesto que puede quedarse. Sophie, ve a lavarte las manos. Voy a hacer tamales». Sophie abrazó a Maya con fuerza antes de salir corriendo. Carmen llevó a su hija a la cocina. Cerró la puerta. «Dime la verdad, mamá. No puedo. Todavía no. Pero necesito que me prometas algo. No dejes que Sophie vaya a ningún sitio sin ti. Ni al campamento, ni a casa de una amiga. A ningún sitio. Y si alguien te pregunta por mí o por ese avión, diles que no sabes nada». El rostro de Carmen palideció. «Maya, me estás asustando. ¿En qué te has metido?» «Lo arreglaré. Te lo prometo. Solo mantén a Sophie a salvo». Maya se marchó antes de que su madre pudiera hacerle más preguntas, antes de que pudiera derrumbarse y contárselo todo. Condujo a casa mientras la oscuridad se apoderaba de la ciudad, mirando constantemente por los retrovisores. No había ningún todoterreno negro, ni ningún hombre con traje caro, solo el tráfico de Phoenix y su corazón acelerado. Su apartamento estaba en la tercera planta de un complejo construido en los años 80 y que no se había renovado desde entonces. Maya subió lentamente las escaleras exteriores,
con las La llaves puerta estaba preparadas cerrada y con todos llave, los sentidos tal y como la había dejado. Entró, la cerró tras de sí y se quedó en la pequeña sala de estar tratando de respirar con normalidad. Sonó su teléfono. Raymond, dime que tienes buenas noticias. Maya dijo, tengo información. Si es buena o no, es discutible. Oyó el ruido de papeles. Ese avión tiene una historia muy interesante. Los números de serie coinciden con los de un Boeing 737, fabricado en 1982, vendido a una aerolínea mexicana y desguazado oficialmente en 2004, excepto que no fue desguazado. Alguien falsificó la documentación y lo sacó de los registros. ¿Quién? Ahí es donde se complica la cosa. La aerolínea mexicana estaba relacionada con un empresario llamado Víctor Salazar. Sobre el papel, dirigía negocios legítimos de importación y exportación. En realidad, transportaba drogas y dinero para uno de los cárteles. Murió en 2005, asesinado a tiros a la salida de un restaurante en Guadalajara. Maya se sentó en el sofá. Así que el cártel robó el dinero de la Reserva Federal. Quizás, o quizás los contrataron para transportarlo. El robo en sí fue demasiado limpio, demasiado profesional para ser obra de un cártel. Son buenos en la violencia, no en robos sofisticados, sino en transportar y ocultar grandes cantidades de dinero en efectivo. Eso es exactamente lo que hacen. Así que alguien robó el dinero, contrató a Salazar para ocultarlo, y él lo puso en un avión que había hecho desaparecer de los registros oficiales. Esa es mi teoría. Y aquí viene lo interesante. En 2006, justo cuando ese avión apareció en el aeródromo de Arizona, hubo una gran guerra entre cárteles en México. La organización de Salazar quedó destrozada. Muchos de sus hombres murieron o se dispersaron. Mi hipótesis es que alguien voló ese avión a Arizona para alejarlo de la violencia, con la intención de volver a por él más tarde, pero nunca lo hizo. No. Y creo que sé por qué. Raymond hizo una pausa. Saqué los expedientes del FBI, los que son públicos. En fin, el investigador principal del robo a la Reserva Federal era un agente llamado Marcus Webb. Trabajó en el caso durante 8 años, convencido de que se trataba de un trabajo interno en 2011. Murió de un ataque al corazón. El caso fue reasignado. Al final, quedó en suspenso. ¿Crees que el ataque al corazón no fue natural? Creo que a las personas relacionadas con este caso les sucedieron muchas cosas convenientes. Pero aquí viene lo realmente interesante. 6 meses antes de morir, Webb presentó una solicitud para investigar posibles conexiones entre el robo y las operaciones de blanqueo de dinero del cártel. La solicitud fue denegada por su supervisor, un hombre llamado Gerald Hackett. Maya sintió un escalofrío. ¿Y dónde está Hackett ahora? Jubilado, vive en Scottsdale. Una jubilación muy cómoda para alguien que pasó 30 años cobrando un sueldo del gobierno. ¿Crees que estuvo involucrado? Creo que alguien de arriba se aseguró de que la investigación no llegara a ninguna parte. Y creo que, sea quien sea, sigue protegiendo sus intereses. Maya se levantó y empezó a dar vueltas. El hombre de la subasta estaba esta noche en la tienda de comestibles, ahí parado, mirándome, asegurándose de que supiera que podía acercarse cuando quisiera. «Maldita sea», murmuró Raymond. «Están escalando. Maya, tienes que tener mucho cuidado. No son personas que hagan amenazas en vano. Lo sé. Llevé a Sophie a casa de mi madre. Se quedará allí hasta que esto termine». «Bien. Muy inteligente. Ahora escucha. He estado pensando en nuestras opciones. Todavía podríamos llamar al FBI, informar de todo y esperar que te protejan, pero dado que es probable que haya corrupción en las altas esferas, no me gusta ese plan. ¿Cuál es la alternativa? Lo hacemos público. Tengo contactos en el Arizona Republic, periodistas de investigación a los que les encantaría una historia como esta. Les damos todo, el avión, el dinero, las conexiones con el cártel, la sospechosa muerte del agente Webb, la cómoda jubilación de Hackett. Hacemos que sea demasiado grande como para ocultarlo. Maya lo pensó. Pero eso nos convierte en un blanco. Ya somos un blanco. Al menos así tendremos la protección del escrutinio público. No podrán hacernos desaparecer una vez que la historia salga a la luz. Necesito un día más para concretar algunos detalles y conseguir documentación. ¿Puedes esperar tanto tiempo? ¿Tengo otra opción? No, dijo Raymond en voz baja. Creo que ya ninguno de nosotros la tiene. Colgaron y Mia se quedó en su apartamento vacío escuchando los sonidos de la vida de otras personas a través de las finas paredes. Una televisión a todo volumen, una pareja discutiendo,
Un bebé llorando, problemas normales, vidas normales. Daría cualquier cosa por tener esos problemas en lugar de los que tenía. Se obligó a comer algo, aunque no podía saborearlo. Intentó ver la televisión, pero no podía concentrarse. Finalmente, alrededor de las 11, agotada más allá de lo imaginable, se fue a la cama. El sueño llegó a ratos, lleno de sueños sobre aviones que caían del cielo y hombres trajeados que sonreían mientras intentaban alcanzar a su hija. Se despertó a las 13 a.m. por el sonido de su teléfono. El número estaba oculto. Maya respondió. Hola, señorita Torres. La voz era masculina, culta, tranquila. Siento llamar tan tarde, pero creo que deberíamos hablar. Todos los músculos del cuerpo de Maya se tensaron. ¿Quién es? Una parte interesada. Ha adquirido algo que pertenece a personas a las que represento. Nos gustaría hablar sobre su recuperación. No sé de qué está hablando. Por favor, señorita Torres. Ambos sabemos que encontró el compartimento. La pregunta es, ¿qué piensa hacer al respecto? La mente de Maya se aceleró. ¿Cómo sabían que lo había abierto? ¿Habían estado vigilando el avión? ¿Habían instalado cámaras? Si lo querían tanto, ¿por qué no lo compraron en la subasta? Lo intentamos. Fuiste sorprendentemente persistente. Admiramos eso, pero la persistencia sin sabiduría puede ser peligrosa. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo. Tiene una hija, Sophie, de 8 años, le encanta el arte, quiere ser piloto como lo fue su padre. Ahora mismo está en casa de su abuela, probablemente durmiendo plácidamente. Sería una pena que algo perturbara esa paz. La sangre de Maya se heló. No se acerquen a ella. No deseamos hacer daño a nadie, señorita Torres. Solo queremos lo que pertenece a nuestros clientes. Esto es lo que propongo. Díganos dónde está el avión. Usted se marcha y le compensamos por las molestias. Digamos que $100,000. Es más que justo por una inversión de $10,000. Y si digo que no, nos veremos obligados a buscar otras opciones. Opciones que serán desagradables para todos los involucrados. Parece una mujer inteligente, una buena madre. Estoy seguro de que tomará la decisión correcta. Necesito tiempo para pensar. Tiene 24 horas. La llamaré mañana por la noche a esta misma hora. Le sugiero que tenga una respuesta preparada. La línea se cortó. Maya se sentó en su oscuro dormitorio, con el teléfono apretado en su mano temblorosa, luchando contra las ganas de vomitar. Sabían lo de Sophie. Sabían dónde estaba Sophie. Estaban amenazando a su hija. Llamó a Raymond. Él respondió al primer tono. Su voz estaba alerta a pesar de la hora. ¿Qué ha pasado? Le contó lo de la llamada. Se le quebró la voz cuando llegó a la parte de Sophie. Raymond la escuchó sin interrumpirla, y cuando terminó, oyó que se movía. El sonido de la puerta de un coche cerrándose. Voy para allá, dijo. Ahora mismo. No abras la puerta a nadie excepto a mí. Estaré allí en 20 minutos. Maya se vistió y encendió todas las luces del apartamento. Comprobó 3 veces que la puerta estuviera cerrada con llave. Le envió un mensaje a su madre. Cierra todas las puertas y ventanas. No dejes entrar a nadie. Te lo explicaré mañana. Carmen respondió de inmediato. ¿Qué pasa? Por favor, mamá. Cierra todo. La espera de Raymond se le hizo eterna. Maya se quedó de pie junto a la ventana observando el estacionamiento, buscando SUV negros o hombres con trajes caros o cualquier señal de que vinieran a por ella. El complejo estaba tranquilo. Solo había unos pocos coches. No se veía ningún movimiento. La camioneta de Raymond se detuvo exactamente a las 3:22 a.m. Maya lo vio salir, examinar la zona con la mirada experta de alguien que había trabajado en casos peligrosos anteriormente y dirigirse hacia su edificio. Solo abrió la puerta cuando oyó su llamada, el código que habían acordado años atrás cuando trabajaban en el caso de fraude al seguro. Entró con una bolsa para el portátil y con una expresión que Maya nunca había visto antes. No era exactamente miedo, pero se le parecía. Preocupación real. Enséñame el registro de llamadas, dijo. Maya le entregó su teléfono. Raymond lo examinó y tomó fotos del número bloqueado con su propio teléfono. Están usando un teléfono desechable, probablemente imposible de rastrear, pero tengo un contacto que podría reducir la ubicación desde donde se hizo la llamada. Saben lo de Sophie. Saben dónde está. He oído que la vamos a llevar a un lugar más seguro. Tengo un amigo en Flagstaff que tiene una cabaña, totalmente apartada. Tu madre y Sophie pueden ir allí mañana. Quédate hasta que esto se resuelva. Mi madre no irá sin saber por qué. Entonces dile no todo.
pero lo suficiente. Necesita comprender el peligro. Maya asintió, luchando por contener las lágrimas. Se suponía que esto iba a ser una inversión inteligente, una forma de construir un futuro mejor. En cambio, había puesto en peligro a las dos personas que más quería en el mundo. Raymond instaló su ordenador portátil en la mesa de la cocina. Bien, esta es la situación. No podemos esperar ni un día más para hacerlo público. Esta gente se está moviendo más rápido de lo que esperaba. Están desesperados, lo que significa que son peligrosos. Tenemos que adelantarnos a ellos. ¿Cómo? Esta noche enviaré todo lo que tengo a mi por la contacto mañana. en el Arizona Esta historia estará en manos de periodistas que pueden protegerse a sí mismos y a sus fuentes. Una vez que sea público, una vez que todo el mundo sepa lo del dinero, el avión y las conexiones con el cártel y el FBI, no podrán amenazarte para que guardes silencio porque no serás la única que lo sepa. Pero aún pueden hacer daño a Sophie. Raymond la miró fijamente. Por eso tú, Sophie y tu madre os iréis de Phoenix mañana. Nuevos nombres, nueva ubicación, solo hasta que esto se calme. Tengo recursos, gente que me debe favores. Puedo hacerlo. Huye. Mantente con vida. Raymond la corrigió. Hay una diferencia. Maya pensó en su apartamento, su trabajo, la vida que había construido ladrillo a ladrillo después de la muerte de Daniel. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado. No es justo. No, no lo es. Pero la justicia no importa cuando estás muerto. Lo observó escribir, recopilando información en un correo electrónico. Documentos, fotos, cronologías, conexiones. Toda la historia expuesta en blanco y negro. Adjuntó las fotos que Maya había tomado del dinero, del compartimento, del avión. Escribió un mensaje explicando la situación, las amenazas, el peligro. Una vez que envíe esto, no habrá vuelta atrás. Raymond dijo, la historia se publicará mañana. Para mañana por la noche, medio país sabrá lo del pájaro fantasma y el dinero desaparecido de la Reserva Federal. ¿Es eso lo que quieres? Maya pensó en la voz del teléfono, tranquila, culta y absolutamente segura de que podía hacer daño a su hija. Pensó en el hombre de la tienda de comestibles, en el todoterreno negro, en todas las formas en que la gente poderosa podía destruir a alguien como ella si no se defendía. Envíalo, dijo. Raymond pulsó enviar. El correo electrónico desapareció en el vacío digital, llevándose consigo la última oportunidad de Maya de resolver el asunto de forma pacífica. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Maya. A continuación, esperamos hasta mañana por la mañana. Luego te llevaré a casa de tu madre. Explicaremos lo que está pasando y os llevaré a los tres al norte. Mañana por la tarde estaréis en un lugar seguro. Mañana por la noche, esta historia estará en todas partes y tendrás la protección de ser una figura pública en lugar de una víctima silenciosa. Y después de eso, esperamos que el FBI haga su trabajo. Esperamos que los periodistas investiguen lo suficiente como para desenmascarar a todos los implicados. Esperamos que la publicidad haga que sea demasiado arriesgado ir tras vosotros. Son muchas esperanzas. Raymond cerró su portátil y la miró con algo parecido a la compasión. Sí, lo son, pero son lo único que tenemos ahora mismo. Se sentaron en la cocina de Maya mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer. Ninguno de los dos dormía. Ambos esperaban lo que fuera que viniera después. Raymond preparó café. Mia llamó a su madre y le explicó lo suficiente para que Carmen entendiera que tenían que salir de la ciudad por un tiempo. Carmen le hizo preguntas que Mia no pudo responder, pero finalmente accedió a hacer las maletas y estar lista. A las 6, sonó el teléfono de Raymond. Contestó, escuchó y su expresión se ensombreció. Cuando colgó, miró a Maya. Era mi contacto en el periódico. Van a publicar la noticia en la edición impresa y online de esta mañana. Se publicará en 30 minutos. Bien, dijo Maya, tratando de parecer valiente. Hay algo más. Mientras verificaban los datos, se pusieron en contacto con el FBI para pedirles su opinión. El FBI confirmó que el robo de la Reserva Federal sigue siendo una investigación abierta y dijeron que la han reabierto recientemente basándose en nuevas pruebas. ¿Qué nuevas pruebas? No lo dijeron, pero el momento es interesante. La reabrieron hace 3 semanas. A Maya se le hizo un nudo en el estómago justo antes de que el avión saliera a subasta. Exacto, se miraron el uno al otro,
con las implicaciones cerniéndose sobre ellos como un sudario. El FBI lo sabía. Sabían lo del avión, la posible ubicación del dinero, y aún así dejaron que se subastara, lo que significaba que o bien eran incompetentes o bien tenían sus propios planes. «Tenemos que sacarte de aquí», dijo Raymond, poniéndose de pie. «Ahora mismo». Caminaron hacia el aparcamiento justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja. Raymond echó un vistazo a los alrededores. No vio nada sospechoso y le indicó a Maya con un gesto que lo siguiera. Se subieron a su camioneta. En ese momento, el sub negro se detuvo, bloqueando la salida. Dos hombres salieron. No eran los hombres de la subasta. Estos eran diferentes, más duros, vestían jeans y chaquetas que no ocultaban del todo las armas que llevaban debajo. Caminaron hacia la camioneta de Raymond con la confianza despreocupada de quienes ya habían hecho esto antes. La mano de Raymond se dirigió a la guantera. «Agáchate». «¿Qué?» «Agáchate en el suelo ahora mismo». Maya se tiró al suelo mientras Raymond sacaba una pistola. No sabía que llevaba una. Los hombres estaban ya casi junto a la camioneta. Uno de ellos levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. Raymond bajó la ventanilla. «¿Puedo ayudarles, caballeros?» El que estaba más cerca sonrió. «Solo queremos hablar con la señorita Torres. Sin problemas. Solo una conversación. Ella no está interesada en conversar con gente que amenaza a los niños». La sonrisa desapareció. «Qué pena». Nuestro jefe esperaba una resolución pacífica. Última oportunidad para reconsiderarlo. Raymond arrancó el motor. «Dígaselo a su jefe. La señorita Torres no tiene nada que decirle. La historia ya se ha hecho pública. A estas alturas, medio Phoenix sabe lo de su dinero. Probablemente el FBI ya esté de camino. ¿Quiere añadir secuestro a su lista de cargos?» Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos se tocó la oreja, como si llevara un dispositivo de comunicación y estuviera escuchando instrucciones. Después de un momento, dio un paso atrás. «Esto no ha terminado», dijo. «Sí, lo está», respondió Raymond. Puso la camioneta en marcha atrás, retrocedió rápidamente, dio la vuelta al sub y aceleró hacia la salida. Maya se quedó en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que se alejaron 3 manzanas. «Ya puedes levantarte», dijo Raymond. Mia volvió a su asiento, temblando. «Tú tienes un arma, yo tengo varias. Es parte del trabajo». Conducía rápido, pero no de forma imprudente, mirando constantemente por los retrovisores. «Aún no nos siguen. ¿A dónde vamos? A casa de tu madre. Recogeremos a Sophie, recogeremos a Carmen y nos dirigiremos al norte, por una ruta diferente a la que había planeado. Nada predecible. Cambiaremos de vehículo a mitad de camino, para asegurarnos de que no nos siguen». Maya sacó su teléfono y vio que tenía 17 llamadas perdidas, la mayoría de números ocultos, 3 del Arizona Republic. Llamó al periodista. «Señorita Torres», la mujer respondió inmediatamente. «Soy Jennifer Cruz, del Republic. He estado intentando localizarla. Hemos publicado su historia hace 20 minutos. Ya está recibiendo atención a nivel nacional. Necesito hacerle algunas preguntas de seguimiento. Ahora no puedo hablar. Estamos en peligro». «¿De quién?» «De la gente que escondió el dinero». «Sí. Acaban de estar en mi apartamento. Intentaron impedirnos salir. ¿Estás a salvo ahora?» «Por el momento sí». «Señorita Torres, escúcheme. Esta historia es muy importante. Estamos recibiendo llamadas de la CNN, del Times, de todo el mundo. El FBI ha emitido un comunicado en el que dice que va a iniciar una investigación completa. Ahora es usted una figura pública, lo que significa que tiene cierta protección, pero debe permanecer en un lugar seguro hasta que esto se calme. ¿Tiene algún sitio a donde ir?» «Sí». «Bien, quédese allí. No hable con nadie excepto con las fuerzas del orden. Y si se siente amenazada, llame al 911 inmediatamente. Ahora es usted testigo, posiblemente la testigo clave. Eso le da cierta ventaja». Colgaron y Maya se quedó mirando su teléfono. ¿Testigo? ¿Testigo clave de qué? Solo había encontrado dinero que ya había sido robado, pero supuso que, en el complicado cálculo de los delitos federales, eso la convertía en alguien importante de alguna manera. Llegaron a la casa de Carmen poco después de las 7. Su madre abrió la puerta con aspecto agotado y asustado. Sophie estaba detrás de ella en pijama. «Mamá». Sophie corrió hacia Maya y la abrazó con fuerza. Maya abrazó a su hija, respirando el aroma de su cabello, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por la cara. «No pasa nada, cariño. Todo va a salir bien». Pero incluso mientras lo decía,
Al mirar por encima de la cabeza de Sophie la expresión sombría de Raymond y los ojos asustados de su madre, Maya no estaba segura de creerlo, porque la verdad que había descubierto no la había liberado. La había convertido en un objetivo, y ahora la única manera de seguir adelante era atravesar el fuego, con la esperanza de poder proteger a sus seres queridos mientras todo el mundo la veía arder. Condujeron hacia el norte en silencio. 3 generaciones de mujeres Torres apretujadas en la camioneta de Raymond, con maletas preparadas a toda prisa y preguntas sin respuesta fácil. Sophie se sentó en el asiento trasero junto a su abuela, observando el paisaje desértico que se difuminaba a su paso, sintiendo la tensión en el aire, pero sin comprenderla del todo. Carmen cogió la mano de su nieta y miró por la ventana, moviendo los labios en una oración silenciosa. Maya observaba la autopista detrás de ellos por el espejo lateral, buscando SUV negros, hombres con trajes caros, cualquier señal de que los seguían, pero la carretera seguía despejada. Solo había gente que se dirigía a Phoenix por la mañana mientras ellos huían en dirección contraria. El teléfono de Raymond no paraba de sonar. Periodistas, fuerzas del orden, gente de la que Maya nunca había oído hablar. Ignoró a la mayoría. Respondió a algunos con respuestas crípticas. Está en un lugar seguro. Sin comentarios. Hablé con su abogado. Maya no tenía abogado, pero Raymond dijo que pronto necesitaría uno. Pararon en una gasolinera a las afueras de Pack para cambiar de vehículo. Uno de los contactos de Raymond los recibió allí con un Ford Explorer polvoriento que había visto días mejores, pero que funcionaba en silencio y no llamaba la atención. Trasladaron sus maletas rápidamente. Mientras Raymond revisaba su camioneta en busca de dispositivos de rastreo, encontró 2 pequeñas cajas magnéticas adheridas al chasis. «Nos marcaron en tu apartamento», dijo, aplastándolos con su bota. «Ahora estamos a salvo». Llegaron a la cabaña poco después del mediodía. Estaba escondida en los bosques de pinos al norte de Flagstaff, accesible solo por un camino de tierra que serpenteaba entre árboles tan densos que bloqueaban el sol. La cabaña en sí era pequeña pero robusta, construida hace décadas por alguien que valoraba la privacidad por encima de la comodidad. Sin internet, sin servicio de telefonía móvil, solo un teléfono fijo que, según Raymond, era imposible de rastrear. Carmen llevó a Sophie dentro para que descansara. La niña se había quedado dormida en el coche, agotada por la madrugada y la confusión de los adultos, que no le explicaban lo que estaba pasando. Maya se quedó en el porche observando el bosque, sintiéndose como si estuviera en un mundo diferente al que había dejado esa mañana. «¿Cuánto tiempo nos quedaremos aquí?», le preguntó a Raymond. «Unos días, quizá una semana. El tiempo suficiente para que se conozca toda la historia, para que las fuerzas del orden se organicen y para que se calme el caos inicial». Se apoyó en la barandilla del porche. «El FBI querrá hablar contigo. También la Fiscalía General. Tendrás que cooperar plenamente. Contarles todo, ¿y luego qué? Y luego esperamos que hagan su trabajo. El dinero es ahora una prueba. El avión es una prueba. Todos los que estén relacionados con esto serán investigados. Si tenemos suerte, estarán demasiado ocupados protegiéndose a sí mismos como para preocuparse por ti». Maya pensó en la voz del teléfono, en los hombres de su aparcamiento, en todas las formas en que esto aún podía salir mal. «Y si no tenemos suerte...» Raymond se quedó callado un momento. «Entonces lo afrontaremos. Pero no estás sola en esto, Maya. Me tienes a mí. Tienes la atención de los medios. Ahora tienes la ley de tu lado. Eso es más de lo que mucha gente tiene». Durante los 3 días siguientes, la noticia explotó en todos los medios de comunicación del país. La noticia inicial de The Arizona Republic fue recogida por Associated Press, luego por la CNN y luego por todos los demás. «Gosbert da sus frutos», decía un titular. «Madre soltera descubre millones robados de la Reserva Federal», decía otro. El nombre de Maya estaba en todas partes, su rostro en la televisión. Los periodistas acamparon frente a su edificio de apartamentos y la casa de su madre. El FBI emitió múltiples comunicados confirmando que el dinero estaba relacionado con el robo de 2003, confirmando que estaban investigando, confirmando que Maya Torres estaba cooperando plenamente. Lo que no confirmaron fue quién había escondido el dinero, quién lo había protegido durante 20 años, o cómo un Boeing 737 completo había desaparecido de los registros oficiales. Pero los periodistas seguían investigando. Jennifer Cruz,
del Arizona Republic, había escrito un artículo de seguimiento que relacionaba el avión con Víctor Salazar y el cártel mexicano. Otros periodistas investigaban la sospechosa muerte del agente Marcus Webb, la cómoda jubilación de Gerald Hackett, las empresas ficticias y los documentos falsificados. Al cuarto día en la cabaña, llegaron dos agentes del FBI. Fueron profesionales, educados y muy minuciosos. Pasaron 6 horas entrevistando a Maya, repasando con ella cada detalle, desde la subasta hasta el descubrimiento y las amenazas. Fotografiaron las imágenes de su teléfono, tomaron copias de su documentación y le hicieron las mismas preguntas de diferentes maneras para verificar que su historia seguía siendo coherente. La señorita Torres, dijo el agente superior mientras se preparaban para marcharse, quiero dejar algo claro, no corre ningún peligro legal. Usted compró ese avión legalmente. Usted descubrió pruebas de un delito y lo denunció. Eso la convierte en testigo, no en sospechosa. ¿Y la recompensa?, preguntó Maya. Hasta ese momento, había estado demasiado asustada para siquiera pensar en ello, pero Raymond lo había mencionado la noche anterior. $5 millones por información que condujera a la recuperación de los fondos robados. Los agentes se miraron entre sí. Eso no es competencia nuestra, pero sí, probablemente usted cumpliría los requisitos. Hay un proceso, papeleo, verificación, podría llevar meses o incluso años resolverlo, pero suponiendo que todo salga bien, la recompensa sería suya. Después de que se marcharan, Maya se sentó en los escalones del porche y se permitió llorar por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla. No por miedo o estrés, aunque tenía mucho de ambos. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de la lenta comprensión de que tal vez, solo tal vez, iba a sobrevivir a esto. Sophie la encontró allí y se subió a su regazo sin decir nada. A sus 8 años ya era demasiado mayor para eso, pero Maya la abrazó de todos modos, hundiendo la cara en el pelo de su hija. ¿Se han ido los malos?, preguntó Sophie en voz baja. No lo sé, cariño, pero aquí estamos a salvo y hay gente buena trabajando para asegurarse de que no puedan hacernos daño. Abua dice, has encontrado un tesoro. Maya sonrió a pesar de todo, algo así, como piratas, más bien como arqueólogos. Encontré algo que pertenecía a otra persona y se lo devolví. Sophie pensó en ello. ¿Te dieron las gracias? Todavía no, pero lo harán. 2 semanas después, Maya regresó a Phoenix. El frenesí inicial de los medios de comunicación había disminuido, aunque los periodistas seguían llamando con regularidad. El FBI había confiscado el avión y el dinero acordonó todo el aeródromo como escena del crimen. La inversión de $10,000 de Mir se había esfumado, absorbida por unas pruebas que quizá no se hicieran públicas en años, pero la recompensa era real. Se había presentado la documentación. La Fiscalía Federal confirmó que Maya recibiría los $5 millones íntegros una vez que el caso se cerrara oficialmente. No era la fortuna que se escondía en ese avión, pero era más dinero del que jamás había soñado tener. Y lo más importante, estaba viva. Sophie estaba a salvo. Carmen había dejado de tener pesadillas sobre hombres que venían a por su nieta. Habían sobrevivido. Raymond la ayudó a contratar a una abogada, una mujer inteligente llamada Patricia Reeves, especializada en casos de denunciantes y negociaciones federales. Patricia guió a Mia a través del laberinto legal, explicándole lo que podía y no podía decir, cuáles eran sus derechos y sus obligaciones. También ayudó a Mia a crear un fideicomiso para el dinero de la recompensa, protegiéndolo de los impuestos y los acreedores, y de cualquier otra persona que pudiera venir a buscarlo. $5 millones te cambian la vida, le dijo Patricia durante una de sus reuniones. Pero también es complicado. Habrá gente que te pida dinero, oportunidades de inversión que parecen demasiado buenas para ser verdad, familiares con emergencias repentinas. Tienes que ser inteligente al respecto. Maya ya había estado pensando en ello. Noches en vela en la cabaña, sin poder dormir. Había hecho listas de lo que quería hacer, cómo quería vivir, qué tipo de futuro quería construir para Sophie. No quería una mansión ni un coche de lujo, ni ninguna de las cosas que la gente asociaba con la riqueza repentina. Quería seguridad, quería educación, quería asegurarse de que Sophie nunca tuviera que preocuparse por el dinero como Maya se había preocupado toda su vida adulta. Pero también quería algo más, algo significativo. El avión había desaparecido,
Pero la historia permanecía. Maya Torres, madre soltera y mecánica, había descubierto uno de los mayores robos sin resolver de la historia federal. Esa historia tenía poder. Le había abierto puertas que nunca supo que existían. 3 meses después del descubrimiento, Maya recibió una llamada de una productora de documentales. Querían contar su historia, la historia completa. Desde la subasta hasta las amenazas y la resolución. Le ofrecieron control creativo y un porcentaje de los beneficios. Estuvo a punto de decir que no. La atención había sido abrumadora, invasiva y en ocasiones aterradora. Pero entonces pensó en todas las madres solteras que había por ahí trabajando en varios empleos, luchando por sobrevivir, a las que se les decía que no podían soñar más allá de sus circunstancias. Pensó en las mujeres de los sectores dominados por los hombres, que luchaban por el respeto y el reconocimiento. Pensó en Sophie, que veía a su madre lidiar con situaciones imposibles con nada más que coraje y determinación. Sí, Maya les dijo, pero tengo condiciones. El documental se estrenó 9 meses después. Ghostbird, The Hidden Fortune, contaba la historia de Mia con honestidad, incluyendo el miedo, los errores, los momentos en los que había querido rendirse. Pero también contaba una historia más amplia sobre la corrupción, sobre gente corriente atrapada en circunstancias extraordinarias, sobre tener el valor de hacer lo correcto incluso cuando da miedo. La respuesta fue abrumadora. Maya concedió entrevistas a los principales medios de comunicación, habló en conferencias sobre las mujeres en la aviación y fue invitada a testificar ante el Congreso sobre la supervisión del FBI y la protección de los denunciantes. Odiaba la atención, pero utilizó la plataforma para hablar de cosas importantes. La desigualdad en la industria de la aviación, las dificultades de los padres solteros, la importancia de la segunda llegó 18 meses después del descubrimiento inicial. $5 millones menos impuestos y gastos legales le dejaron algo más de 3 millones. Era más dinero del que Maya había imaginado jamás tener, y lo abordó con la misma precisión y cuidado que había empleado para reconstruir motores de avión. Pagó todas sus deudas, compró una casa modesta en un buen distrito escolar. Nada llamativo, solo un lugar con un jardín donde Sophie pudiera jugar y espacio suficiente para que no se sintieran apretados. Creó un fondo universitario para Sophie que cubriría cualquier universidad del país. Le dio a Carmen suficiente dinero para jubilarse cómodamente y dejar de preocuparse por las facturas por primera vez en su vida. Y entonces Maya hizo algo que sorprendió a todos, incluida ella misma. Creó un fondo de becas para mujeres que deseaban seguir una carrera en mecánica aeronáutica. La Fundación Maya Torres proporcionaba matrícula completa, herramientas y tutoría a mujeres que querían trabajar en aviones, pero no podían permitirse la formación. Mi marido solía decir que las oportunidades no llaman a la puerta. Hay que construir la puerta por la que pueden pasar. Maya dijo en el evento del lanzamiento de la fundación: yo estoy construyendo puertas para mujeres que se parecen a mí, que vienen de donde yo vengo, que piensan que la industria de la aviación no es para gente como nosotras. Vosotras pertenecéis aquí, y yo voy a demostrarlo. El primer año financiaron 12 becas. Al tercer año eran 50. Se presentaron jóvenes de todo el país, compartiendo historias que a Maya le resultaban dolorosamente familiares. Madres solteras, hijas de inmigrantes, mujeres a las que les habían dicho que no eran lo suficientemente fuertes, inteligentes o bienvenidas para trabajar en aviones. Maya entrevistó personalmente a todas las solicitantes. Se vio a sí misma en sus ojos, en su determinación, en su negativa a aceptar que sus circunstancias definieran su potencial, y les dio lo que nadie le había dado a ella, una oportunidad real. Una de las becarias era una joven de 19 años llamada Jasmine, que había crecido en hogares de acogida y había estado trabajando en un restaurante de comida rápida para ahorrar dinero para la universidad. Maya la conoció en la oficina de la fundación, un pequeño espacio que habían alquilado en un hangar del aeropuerto Phoenix Sky Harbor. ¿Por qué la aviación?, le preguntó Maya. Los ojos de Jasmine se iluminaron. Cuando tenía 12 años estaba en un vuelo para ver a mi familia de acogida por primera vez. Estaba muy asustada. No sabía lo que me esperaba. No sabía si serían amables. Pero cuando despegamos, cuando sentí que el avión se elevaba hacia el cielo, pensé: quien quiera que haya construido esto, quien quiera que se ocupe de esto, está haciendo algo importante. Yo quería formar parte de eso.
Maya aprobó su beca en el acto. La fundación creció más allá de las becas. Se asociaron con institutos para crear programas de aviación, llevando aviones a las escuelas para que los niños pudieran verlos de cerca, tocarlos y comprenderlos. Financiaron prácticas en instalaciones de mantenimiento, creando vías para que las jóvenes entraran en la industria. Presionaron para que se produjeran cambios en las políticas, para mejorar los permisos parentales en los trabajos de aviación y para proteger contra el acoso y la discriminación. Sophie, ahora con 11 años, se convirtió en la mascota no oficial de la fundación. Había crecido rodeada de aviones. Había aprendido a identificar todos los aviones comerciales a simple vista y podía explicar cómo funcionaban los motores a reacción con la naturalidad de alguien que había estado absorbiendo esta información toda su vida. Seguía queriendo ser piloto, y Maya no tenía ninguna duda de que lo sería. Mamá Sophie dijo una tarde mientras estaban sentadas en el porche trasero viendo la puesta de sol. ¿Alguna vez has deseado haberte quedado con el dinero? ¿El dinero de verdad? Quiero decir, Maya pensaba en ello a veces. Pero ¿sabes qué? Ese dinero no era mío. Se lo habían robado a la gente, a los contribuyentes, a todo el mundo. Quedármelo habría estado mal, pero tú lo encontraste. Lo encontré. Pero encontrar algo no lo convierte en tuyo, especialmente cuando se lo han quitado a otra persona. Acercó a Sophie hacia ella. La recompensa, sin embargo, es diferente. Me la gané haciendo lo correcto, y eso me hace sentir mejor que cualquier fortuna. Las consecuencias legales del descubrimiento de Mir se prolongaron durante años. Gerald Hackett, el supervisor jubilado del FBI, fue acusado de corrupción. Los investigadores encontraron pruebas de que le habían pagado para ralentizar la investigación y asegurarse de que no se siguieran ciertas pistas, con el fin de proteger a las personas relacionadas con el robo. Se declaró culpable y fue condenado a 8 años de prisión federal. 3 hombres relacionados con la antigua organización de Víctor Salazar fueron detenidos en México y extraditados para ser juzgados. 2 de ellos acabaron cooperando y proporcionaron detalles sobre cómo se había planeado el robo, cómo se había trasladado el dinero y cómo se había ocultado el avión. Resultó que el cerebro había sido un empleado de la Reserva Federal que se había jubilado en 2004 y había fallecido de cáncer en 2009, llevándose la mayoría de sus secretos a la tumba. El avión fue finalmente liberado de las pruebas y subastado de nuevo, esta vez por el servicio del alguacil de los Estados Unidos. Maya no pujó. Había aprendido la lección sobre aviones misteriosos y fortunas ocultas, pero siguió los resultados de la subasta por Internet. Curiosamente, se vendió por $850,000 a un museo de aviación que tenía previsto restaurarlo y exhibirlo como parte de una exposición sobre el crimen y el castigo. Maya fue invitada a la inauguración del museo. Se situó frente al avión, ahora limpio y pulido, con carteles informativos que explicaban su historia. Los visitantes caminaban a su alrededor tomando fotos, leyendo sobre el robo, sobre el descubrimiento, sobre la madre soltera que lo había arriesgado todo para hacer lo correcto. Es extraño verlo así, dijo Raymond, de pie a su lado. Se había convertido en un amigo íntimo de la familia a lo largo de los años, acompañándolos en las vacaciones, enseñando a Sophie técnicas de investigación, siendo el tío que ella nunca había tenido. Ya no da miedo, dijo Maya. Solo triste. Piensa en todas las vidas que afectó. Las personas que planearon el robo, las que escondieron el dinero, Víctor Salazar y todos los que murieron en esa guerra de cárteles. El agente Webb, que pasó años buscando la verdad, todo por dinero. Ahora está guardado en algún almacén del gobierno. No todo, le recordó Raymond. 5 millones se están destinando a construir puertas para mujeres que las necesitan. Maya sonrió. Sí, supongo que eso es algo. 5 años después del descubrimiento, Maya fue invitada a hablar en una conferencia sobre mujeres en la aviación en Seattle. El discurso de apertura ante 3,000 personas, la mayoría de ellas mujeres jóvenes que comenzaban sus carreras o luchaban por avanzar en una industria que aún no siempre les daba la bienvenida. Maya se paró en el podio mirando el mar de rostros y sintió que su antiguo miedo a hablar en público intentaba resurgir. Pero entonces vio a Sophie en la primera fila, ahora con 13 años y ya más alta que su madre, levantándole el pulgar. Carmen estaba sentada a su lado, secándose los ojos con un pañuelo, porque ahora lloraba por cualquier cosa desde que su hija era famosa.
Cuando compré ese avión, comenzó Maya, pensé que estaba haciendo una inversión inteligente. Resultó que me estaba metiendo en la mayor pesadilla de mi vida. Me amenazaron, me siguieron, me dijeron que harían daño a mis seres queridos si no me callaba. Hubo días en los que deseé no haber ido nunca a esa subasta, no haber abierto nunca ese compartimento, no haber encontrado nunca lo que se escondía en su interior. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa sinceridad calara en el público. Pero esto es lo que aprendí. A veces, hacer lo correcto no sienta bien. A veces da miedo. A veces te cuesta todo lo que creías que querías. Pero lo haces de todos modos porque la alternativa, permanecer en silencio, protegerte a ti mismo a costa de la verdad, cuesta aún más. Te cuesta tu integridad, tu autoestima, tu capacidad de mirarte al espejo y saber que eres alguien de quien tus hijos pueden estar orgullosos. El público estaba completamente en silencio, pendiente de cada palabra. No soy especial, no soy valiente. Solo soy una mecánica de Phoenix que tuvo suerte y que contó con gente a su alrededor dispuesta a ayudarla cuando las cosas se pusieron difíciles. Lo que quiero que aprendáis de mi historia no es que debáis ir en busca de fortunas ocultas o destapar grandes conspiraciones. Lo que quiero que entendáis es que tenéis más poder del que creéis. Vuestra voz importa, vuestras decisiones importan. Y cuando usan ese poder, cuando alzan la voz, incluso cuando tienen miedo, pueden cambiar no solo su propia vida, sino también la vida de todos los que les rodean. Miró directamente a las jóvenes de las primeras filas, a las becarias de su fundación, a todas las futuras mecánicas, ingenieras y pilotos a las que les habían dicho que no encajaban. Construyan las puertas, atraviésenlas y luego manténganlas abiertas para la próxima mujer que venga detrás de ustedes. Así es como cambiamos el mundo. No con grandes gestos ni planes perfectos, sino con pequeños actos de valentía repetidos una y otra vez hasta que se convierten en algo imparable. La ovación duró 3 minutos. Maya se quedó de pie en el estrado, abrumada, agradecida, todavía un poco incómoda por la atención, pero comprendiendo ahora por qué era importante. Su historia no se trataba solo de con la decisión que había tomado, las vidas que había tocado, las puertas que había abierto. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Sophie se sentó en la cama a hacer los deberes mientras Maya respondía a los correos electrónicos. La mayoría eran mensajes de felicitación por el discurso. Algunos eran de mujeres jóvenes que pedían consejo. Uno era de Jennifer Cruz, la periodista que había dado a conocer la historia y que ahora estaba trabajando en un libro sobre el caso. «Mamá», dijo Sophie, levantando la vista de su libro de matemáticas, «cuando sea piloto, voy a ponerle tu nombre a mi primer avión». Maya se rió. «Los aviones no se les pone nombre, cariño. Eso lo hacen las aerolíneas. Entonces me compraré mi propio avión y le pondré el nombre que quiera». «¿Con qué dinero?». Sophie sonrió. «Con el dinero que ganaré siendo una piloto increíble a la que todos querrán contratar, porque soy la hija de Maya Torres, y ella me enseñó a no rendirme nunca». Maya dejó el teléfono y se sentó junto a Sophie en la cama. «Sabes que no tienes por qué definirte por mí, ¿verdad? Puedes ser tú misma, tomar tus propias decisiones, construir tu propia vida». «Lo sé», dijo Sophie, «pero eres un buen ejemplo a seguir. Encontraste una fortuna y la regalaste para ayudar a otras personas. Eso es como ser una superheroína. Genial. No la regalé, la utilicé sabiamente. Es lo mismo». Sophie volvió a sus deberes y añadió en voz baja, «Papá estaría orgulloso de ti». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, cariño, creo que lo estaría». Pensaba a menudo en Daniel, especialmente en momentos como este. Se preguntaba qué pensaría él de la mujer en la que se había convertido, de la vida que había construido, de la hija que habían criado juntos durante un tiempo demasiado corto. Él murió persiguiendo sus sueños, y durante años, Maya había estado enfadada por eso. Lo había considerado egoísta y temerario. Pero ahora lo entendía. No había muerto por descuidado. Murió porque se negó a vivir una vida mediocre. Se negó a aceptar limitaciones. Se negó a creer que personas como ellos no podían alcanzar el cielo. Y, a su manera, le había enseñado a Maya a hacer lo mismo. El avión había sido su prueba, su momento de elegir entre la seguridad y el coraje. Y ella había elegido el coraje, no porque fuera intrépida,
sino porque tenía algo por lo que valía la pena ser valiente. Una hija que necesitaba ver que la gente común podía hacer cosas extraordinarias, que las madres solteras de Phoenix podían enfrentarse a hombres poderosos y ganar, que encontrar tus alas a veces significaba primero atravesar el fuego. 10 años después del descubrimiento, Maya se encontraba en el hangar donde ahora tenía su sede la fundación. Se habían expandido significativamente, financiando ahora más de 200 becas al año, asociándose con aerolíneas e instalaciones de mantenimiento en todo el país, llevando a cabo programas de mentoría y campañas de promoción. Las paredes estaban cubiertas de fotos de las beneficiarias de las becas, mujeres de todas las edades y procedencias, todas ellas aprendiendo a construir, mantener y creer en los aviones, igual que Maya había hecho en su día. Sophie tenía ahora 21 años y estaba terminando su licencia de piloto comercial. Ya la había contratado una aerolínea regional. Esa mañana había ido al hangar para enseñarle a Maya su nuevo uniforme, radiante de orgullo. ¿Qué tal te sienten?, le había preguntado Maya. Como todo lo que tú y papá soñasteis para mí, respondió Sophie. Carmen había fallecido el año anterior, plácidamente mientras dormía. Sus últimos años fueron cómodos y felices gracias al dinero de la recompensa. En su funeral, se la recordó como una mujer que había criado a 7 hijos, enterrado a un marido y a un yerno, y vivido para ver a su nieta convertirse en piloto y a su hija en heroína. Maya no se sentía como una heroína. La mayoría de los días, todavía se sentía como aquella mujer asustada que estaba en un desguace del desierto, haciendo una oferta imprudente por un avión que no podía permitirse. Pero había aprendido que el heroísmo no consistía en ser intrépida. Consistía en tener miedo y hacer lo que había que hacer de todos modos. Caminó por el hangar, pasando por delante del avión de entrenamiento, que ahora era propiedad de la fundación, y por delante de las aulas donde las jóvenes aprendían a leer esquemas, a utilizar herramientas y a confiar en sus propias capacidades. Pensó en los $9,000 que había gastado en un 737 lleno de secretos, en los $260 millones que había encontrado y devuelto, en la recompensa de $5 millones que lo había cambiado todo. Pero la verdadera fortuna no había estado en el dinero. Había estado en la elección, en la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando daba miedo, en las puertas que esa elección había abierto, en las vidas que había tocado, en el legado que estaba construyendo. Cualquiera puede encontrar un tesoro si está dispuesto a buscar en lugares olvidados, pero se necesita verdadero valor para decidir qué hacer con él una vez que lo has encontrado. Maya Torres había encontrado una fortuna escondida en un avión abandonado, pero lo que construyó con ese descubrimiento, una fundación, un movimiento, un futuro para las mujeres que necesitaban a alguien que creyera en ellas, valía más que todo el dinero del mundo. Mientras el sol se ponía sobre Phoenix, pintando el hangar con tonos naranjas y dorados, Maya Torres se paró en el espacio que había creado y supo que finalmente había hecho lo que Daniel siempre había dicho que era importante. Había construido una puerta por la que podían pasar las oportunidades, y la había mantenido abierta para todas las mujeres lo suficientemente valientes como para seguirla. Fin. A continuación, 2 historias reales más increíbles que te conmoverán. Haz clic ahora para descubrirlas. Y no olvides suscribirte si crees que la gente común puede hacer cosas extraordinarias cuando encuentra el valor para defender lo que cree.